Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shuer comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 2. Maquinaria y magia. El tercer grupo. Charlando sobre Erlith 8 Service Vol 9-10 palabras de despedida de Liu Yu. Celia finalmente regresó a su base. Esta fortaleza fue construida por los esfuerzos conjuntos de sus seguidores, casi todos ellos magos. Construyeron casas alrededor de Celia y usaron magia para establecer una ciudad mágica inexpugnable. Con la protección de Celia, esta ciudad se convertirá en uno de los lugares más seguros del mundo. Estos eruditos se reunieron para estudiar magia. Esta vez cuando Celia regresó aquí, la expresión de su rostro era muy feliz. Cuando sus seguidores vieron su condición, todos se sorprendieron. ¿Qué le pasó hoy a Lady Celia? No lo sé. ¿Qué cosas felices pasaron? ¿Qué nivel crees que se necesitaría para hacerla sentir tan feliz? ¿Podría ser que nos hayamos topado con una buena plántula? Creo que debería ser más que eso. Después de todo, Lady Celia nunca había cambiado tanto al ver una buena plántula. Fue como liberar todo el estrés acumulado en la vida de una vez, y Celia sintió una sensación similar en ese momento. Por mucho que los eruditos intentaran discutir en voz baja, Celia aún podía captar esos sonidos sutiles. Pero a ella no le importó. Al tocar los libros de magia registrados en la estantería, algunos de ellos son antiguos, algunos son nuevos, algunos son proporcionados por Celia y algunos son de eruditos que vinieron aquí de varios países. Ángel, Shul, el elfo rubio se dio la vuelta y miró por la ventana. Esa mirada parecía ver a través de todo y ver directamente al objetivo. Espero verte la próxima vez. 7. En el puente fuera de la puerta de la ciudad, ¿eh? Shuer parpadeó, se detuvo y de repente giró la cabeza para mirar en una dirección determinada, resultó ser Celia. Así es. Después de todo, en este mundo, es natural que Celia pueda usar la magia de detección de magia de ultra larga distancia a voluntad, sin mencionar a los demás. Debido a que había permanecido en esta ciudad durante varios meses, Volame, que a menudo venía a aprender magia de Shul, también se familiarizó más con Taxon, quien a menudo venía a visitar a Shul después del entrenamiento. Gracias a esto los dos se hicieron amigos, y Taxon ya consideraba a Volame como su propia hermana. El corazón inocente y vivaz de la niña le hizo sentir curado. Al día siguiente de que se resolvió la amenaza de los demonios, Shuer decidió abandonar la ciudad e informó a Taxen esa noche. Afortunadamente no hubo escenas tristes cuando nos despedimos por última vez. Taxen también informó a su maestro sobre la invitación del señor de la ciudad, pero Shuer decidió no ir porque era innecesario y una pérdida de tiempo. En cuanto a la idea de llevar a Volame en el viaje, eso estaba totalmente descartado. Lo siento, sus padres están bien y su casa todavía está allí, y ella todavía es una niña. Es demasiado pronto para ella ahora. Esperemos hasta que sea adulta. La situación de Taxen es un caso especial y necesita un tratamiento especial. Después de completar una serie de procedimientos de despedida, Taxon trotó fuera de la puerta de la ciudad, evitando a los peatones uno tras otro, y se apresuró a regresar a Shuer. Maestro, he vuelto, ¿eh? Al ver las acciones de Shuer, inmediatamente se dio cuenta de algo. ¿Pasa algo malo por aquí?
Mientras hablaba, Taxon sacó el hacha que colgaba del costado de su mochila, usó su cuerpo relativamente grande para bloquear a Shuer y asumió una postura de lucha en un instante. Al segundo siguiente, una pequeña mano se posó sobre la hoja de su hacha, presionándola hacia abajo. Respuesta: debido a que detectamos la presencia del oponente de ayer, nos dirigimos hacia esa dirección para confirmarlo. Así que así es. Taxen guardó su arma con una sonrisa irónica, alisó ligeramente las arrugas de su ropa y volvió a su estado anterior como si nada hubiera pasado. No dudó de la identidad de este supuesto oponente porque su maestro nunca dejaría escapar a ningún demonio. Pregunta: ¿has completado la tarea que te di? Bueno, no te preocupes, te garantizo que completaré el 100% de las tareas que me asigne el profesor. Pero profesor, ¿de verdad no vas a despedirte? Cuando pensó en cómo su maestro simplemente se fue sin decir una palabra, Taxon se sintió un poco desconcertado por un momento. Refutación: lo di como regalo de despedida. Mencionaste esa pila de libros mágicos. Es cierto que hay muchos, pero creo, maestro, que puedes abrir una puerta y poner esos libros directamente en la habitación de Volame, ¿no? Respuesta: tómalo como un ejercicio diario. En respuesta, Shuer no explicó mucho y simplemente continuó avanzando. Eso es cierto. Pero creo que es mejor despedirnos en persona que hacer regalos. Al fin y al cabo, ya nos considera amigos. Aquí viene de nuevo. Mirando a Shuer, que no eligió responder como de costumbre, Taxen suspiró silenciosamente en su corazón. El profesor es así. Ella siempre parece sorprendentemente indiferente a este tipo de cosas. ¿Es este el personaje de un ángel? Pero ya estaba acostumbrado y no sabía qué pensaría Volame. Sin prestar atención al aprendiz que de repente se deprimió durante unos segundos, Shuer simplemente guió a Taxen detrás de él y caminó por el camino fangoso como de costumbre. Esa noche, Volame se sentó en su escritorio, encendió una lámpara y hojeó cuidadosamente un grueso libro de magia, con el aspecto de un buen niño que estudiaba mucho. Junto a las patas de la mesa, había una pila de libros de magia esperando que Volame los estudiara. Solo cuando sintió sueño dejó el libro y se acostó en la cama. La luz de la luna brillaba desde la ventana y caía sobre su cama. Volame admiró tranquilamente la vista nocturna fuera de la ventana. Las estrellas colgadas en el cielo llenaron de color la monótona cortina negra. Levantó el brazo y vio una pulsera de platino en su muñeca. La luz de la luna se extendió sobre la pulsera de cabello de Reimu, reflejando una luz suave. Nos volveremos a encontrar en el futuro, ¿verdad? Este fue otro regalo que le dio Shuer personalmente antes de partir. Durante los últimos meses, el maestro y el discípulo Volame y Shul se han llevado muy bien. Para ser honesto, cuando Volame, que todavía era una niña, escuchó que los demonios iban a atacar la ciudad, todavía estaba muy asustada porque sus padres le habían enseñado lo terribles que eran los demonios. Pero cuando Shul y Taxen realmente evitaron el surgimiento del infierno y salvaron las vidas de todos en la ciudad, la niña finalmente entendió lo que Taxon quería decir con confía en el maestro. Resulta que la hermana Shuer es incluso más poderosa de lo que imaginaba. Durante el día, la gente de la ciudad pensó que la escena era el sonido de un ángel descendiendo a la tierra. Después de solo medio día, comenzaron a extenderse rumores entre los habitantes de la ciudad de que un ángel había descendido a la tierra para matar a los demonios que estaban dañando al mundo por el bien de la diosa. No sé cómo evolucionará en el futuro. Taxen no explicó esto porque no quería que mucha gente supiera la identidad de su maestro. Shuer tampoco lo explicó porque no le importaba. Pero Volame ya había adivinado que la identidad de ese ángel debía ser hermana Shul. Aunque no lo vio con sus propios ojos, aún podía imaginar la escena en ese momento. La hermana Shuer debe haber sido muy guapa en ese momento, ¿verdad? Debido a varios factores, aunque Shuer no es tan fanático como Taxon en el corazón de Volame, también tiene un alto estatus. Ella todavía recordaba la promesa que le hizo la otra parte antes de irse. No te preocupes, hermana Shuer, definitivamente, ZZZ. Finalmente, la niña no pudo resistir el sueño y se quedó dormida mientras miraba fijamente la pulsera en su muñeca. Solo quedaba el brazalete de platino, brillando a la luz de la luna. PS. Este capítulo es solo una transición, creo que todos lo entienden. Entonces se aplican las viejas reglas, espero que todos comenten activamente y den algunos votos. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 31. Recoger otro. Shasa, RGV Mango de Paraguas Alas Abandonadas, parte 3. Dada. En el denso bosque no hay caminos ni señales y solo hay árboles hasta donde alcanza la vista.
Si entras aquí sin preparación, seguramente te perderás y terminarás quedándote aquí para siempre. Y ahora, una niña que parece tener menos de 12 años corre apresuradamente por el bosque. La expresión de miedo en su rostro parece como si estuviera huyendo de algo. Jaja. ¿Qué tan buena puede ser la fuerza física de un niño? Efectivamente, después de un rato, la velocidad de la niña disminuyó y sus piernas se sintieron como si estuvieran llenas de plomo, incapaces de moverse más. ¡Ah! Con un grito, su pequeño cuerpo finalmente cayó al suelo, con barro manchando su ropa y su rostro. No puedo detener, ella quería ponerse de pie, pero el dolor punzante en su tobillo la hizo jadear incontrolablemente. Por más que luchaba, la niña no podía levantarse por sí sola. Su tobillo quedó doblado en un ángulo lo suficientemente alto como para fracturarse debido a la caída. Su cuerpo exhausto le hacía imposible mantener el ánimo. Esto fue demasiado cruel para un niño. Madre. Pensando en su madre todo el tiempo, ahora deseaba haberla escuchado y haberse quedado en el pueblo. Aunque, después de unos segundos, el suelo comenzó a temblar. Parecía como si una criatura enorme se moviera alrededor. Bum, bum. El sonido se acercaba cada vez más y las vibraciones en el suelo se hacían más fuertes. Un casco enorme aterrizó en el suelo frente a la niña, y aquí apareció un gigantesco monstruo con cabeza de toro. La desesperación llenó mi corazón. Cerró los ojos, esperando que el dolor solo durara un momento. Ha pasado un segundo, pasaron 2 segundos. No sentí dolor. ¿Podría ser que cuando el monstruo se suicidó, murió instantáneamente? Eso sería genial. Rugido. Oye, ¿por qué todavía puedo oír el rugido del monstruo? ¿No estoy muerto? Abrí los ojos levemente y una figura majestuosa y poderosa apareció ante mi vista. Mirando nuevamente en dirección al monstruo, el monstruo que antes parecía muy aterrador ahora se ha convertido en 2 trozos de carne que yacen tranquilamente en el suelo. El monstruo fue cortado por la mitad desde la mitad de su cuerpo. Había un fuerte olor a pescado por todas partes. Después de que Taksen mató a su objetivo con un hacha, simplemente estrelló el mango del hacha contra el suelo a su lado. Luego presionó sus dedos sobre la cosa que tenía en la oreja. Maestro, el objetivo se ha cumplido y este encargo se ha completado. Ahora, Takson tiene 19 años y su cuerpo ha crecido mucho. Su cuerpo fuerte como una pared es suficiente para satisfacer la imaginación de la gente de un hombre macho. La gente común sabría a simple vista que este debe ser un guerrero poderoso. Si ignoras la ropa del monje y el libro sagrado que cuelga de su cintura, sí, vale, ya veo. Después de colgar la llamada con su maestra en el auricular, Takson se giró y miró a la niña que todavía estaba tendida en el suelo. En un pueblo más allá del bosque, Shiwer se sentó en la sala de estar de la casa del jefe de la aldea, escuchando en silencio la historia del anciano jefe de la aldea. Hoy, el maestro y su discípulo pasaron por este pueblo, y para que Taksen pudiera descansar, decidieron quedarse aquí. Por supuesto, también acepté la comisión del jefe de la aldea, que consideré como la tarifa de alojamiento para esta estancia. Justo cuando el anciano le explicaba a Shior el origen del encargo, este recibió un mensaje de comunicación de su aprendiz en su receptor de señales. Hay una llamada entrante, ¿quieres contestarla? Atrapar Shul le proporcionó a Takson unos pequeños auriculares que se ajustaban de forma segura a sus oídos sin caerse, lo que le permitía hablar con él en cualquier momento. Además, hay muchas otras funciones, que no voy a detallar aquí. Justo cuando el jefe de la aldea hablaba emocionado. Avisó: el objetivo de la misión ha sido superado y la comisión ha sido completada. El anciano, que al principio estaba un poco confundido sobre lo que era la comisión, lo recordó inmediatamente, pero todavía estaba desconcertado. ¿Por qué de repente dijo que ya estaba terminado? Era evidente que el aprendiz de la otra parte solo había estado fuera por un corto tiempo. Al ver la incredulidad del jefe de la aldea, Shiwer no explicó nada, sino que se despidió del jefe de la aldea temporalmente y abrió un canal espacial que conducía a Takson en un lugar donde nadie podía ver. Originalmente, quería pedirle a Baba Takson que viniera directamente con los materiales abandonados, pero la situación era diferente. Porque Shiwer detectó que había otra señal biológica junto a su aprendiz. Entonces, los ojos dorados de Shul miraron sin piedad a la chica en los brazos de Taksen. Ajaja, maestro, déjame explicarte. Él entendió lo que el maestro quería decir en un instante. Para evitar malentendidos, Takson rápidamente comenzó a explicarle toda la historia a su maestro. Resulta que el nombre de esta chica es Alice.
Los adultos de la familia son hombres de negocios, y este viaje era para ir a otra ciudad a hacer negocios con sus padres en su propio carruaje. Desafortunadamente, fueron atacados por un grupo de poderosos monstruos en el camino, y los aventureros y guardias contratados no fueron suficientes para interceptarlos a todos. Finalmente, con la ayuda de sus padres, un aventurero la sacó de allí cuando aún era una niña. Alicia no quería huir, pero sus padres no querían que su hija muriera allí, así que le ordenaron al aventurero que se la llevara por la fuerza. Desafortunadamente, al final, el aventurero fue retenido por el monstruo que lo perseguía, dejando a Alice escapando sola. Esto llevó a que más tarde Taxon los rescatara. Taxon aprendió todo esto de la otra parte. En cuanto a su autenticidad, eso todavía está por investigar. Mientras Taxon contaba la historia, Shul no dijo una palabra. Simplemente escuchó la explicación de su aprendiz mientras escaneaba a la niña en sus brazos. He terminado. Confirmado, se ha completado la recopilación de datos y la situación es verdadera. Sabiendo que el malentendido se había resuelto perfectamente, el corazón nervioso de Taxon finalmente respiró aliviado. Adicional, hablaremos de esta chica mañana. Ahora ve a buscar tu recompensa. Bien. Mientras decía eso, Taxon sostuvo a la niña en sus brazos, siguió los pasos de Shul, regresó a la aldea y entregó los materiales que dejó caer el monstruo al viejo jefe de la aldea como prueba de que efectivamente había matado al objetivo. Muchas gracias, aventureros de confianza. Esperen un momento. Entraré a buscar mi recompensa. Después de confirmar que la otra parte había completado la comisión tan rápidamente, el anciano estaba muy emocionado. Inmediatamente sacó la recompensa y accedió a la petición de alojamiento del maestro y del aprendiz. No esperaba que se resolviera tan rápido. Es realmente tranquilizador. Después de despedirse del feliz anciano, Shiwer y su grupo llegaron a la casa donde iban a pasar la noche. Maestro, ¿qué debemos hacer con este niño? Taxon miró a Alice, que ya estaba durmiendo en la cama a su lado, y no pudo pensar en una solución por un momento. La razón por la que salvó al niño al principio fue simplemente por bondad. Después de todo, él no era una persona sin corazón y ayudaría si pudiera, siempre y cuando le convenga. Respuesta: duermes en mi habitación, no necesito dormir. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. Después de tantos años de llevarse bien, Taxon conocía algunas de las características de su maestro, por lo que no dijo mucho. Obedientemente se trasladó a la habitación originalmente dispuesta para Shiwer. En cuanto a Shiwer, estaba sentado en el techo, mirando tranquilamente la luna en el cielo. PS. He modificado algunos de los contenidos de los capítulos anteriores y el contenido de la batalla con el maestro. Puedes volver atrás y actualizar para echar un vistazo. En realidad, originalmente quería escribir que Shiwer definitivamente puede derrotar al maestro, y puede ganar de varias maneras, pero para darle prestigio, simplemente le escribí que sea relativamente cauteloso con esas magias desconocidas. Pero no esperaba usar tanta fuerza al escribirlo, y podría haber pensado que Shiwer estaba asustado. Lo siento mucho. Después de todo, deberías poder ver que Shul no peleó seriamente y solo usó algunas de sus armas. También agradezco a los lectores por señalar los problemas. Así es como debe ser. Si hay algún problema, por favor indíquelo. Luego echaré un vistazo y haré cambios si hay alguno. De esta manera disfrutarás leyendo el libro. Espero que me den comentarios positivos en el futuro. Volumen 2. Maquinaria y magia. ¿Hay algo más escondido en el capítulo 32? A la mañana siguiente, la luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el rostro de la chica rubia dormida. La niña se dio la vuelta, intentando evitar la deslumbrante luz del sol, y todavía parecía que quería dormir hasta tarde. Pero el siguiente segundo, su cuerpo tembló y en un instante se sentó en la cama. Rápidamente miró a su alrededor y se encontró en una casa desconocida. ¿Cómo hago? Bum bum bum. Antes de que Alice pudiera preguntarse por mucho tiempo, un golpe en la puerta la hizo volver en sí. Alice, es hora de levantarse. Taxon, que medía 1,8 metros de altura, se paró frente a la puerta y gritó a la gente que estaba dentro. Shiwer permaneció en silencio detrás de él. Ya había escaneado y descubrió que la niña llamada Alice estaba en la casa en ese momento y acababa de despertarse. Pero Tucson no lo sabía. ¡Qué extraño! ¿Será que mi voz era demasiado baja y no despertó? Justo cuando se tocaba la cabeza, se dio cuenta de que había llegado allí después de terminar sus ejercicios matutinos diarios. ¿Cómo es que no se ha despertado desde hace tanto tiempo? Por cierto.
Cuando Taxen estaba en el sistema de Shoul, se levantaba a las 5:30 de la mañana y luego hacía ejercicio durante 2 horas hasta las 7:30 como ejercicio matutino. Bajo el entrenamiento de Shoul, Taxon se convirtió en una persona muy disciplinada. Aunque al principio Shior necesitaba supervisarlo, ahora ha formado un reloj biológico estable y se despertará automáticamente en el momento adecuado. Después de un rato, sus sentidos, frecuentemente ejercitados y extremadamente sensibles, percibieron que alguien en la casa se acercaba a la puerta. Hacer clic. Con el sonido de la puerta abriéndose, la figura de la persona en la habitación también apareció frente al maestro y el aprendiz. Bueno, ya entendemos la situación específica. Solo puedo expresar mis condolencias. Por invitación de los aldeanos, Taxen finalmente decidió desayunar antes de partir. Shior no tuvo objeción a esto. Es solo una comida, no hay nada urgente, así que no pierdas el tiempo. Alice, que estaba sentada en la misma mesa con el maestro y el aprendiz Shior, se sentó muy incómoda. Ella simplemente bajó la cabeza y comió el pan en pequeños bocados. Entonces Alice, ¿cuáles son tus planes para el futuro? En ese momento, Tucson, que estaba a mitad de su comida, de repente comenzó a preguntarle sobre sus próximos planes. Aunque es difícil decirlo, tus padres probablemente estén en peligro ahora. Es difícil decirlo. A juzgar por la información proporcionada por la muchacha, incluso el sentimental Taxon sintió que la posibilidad de que los padres de la otra parte estuvieran vivos era muy escasa. Dado que fue atacado por un grupo de monstruos, es casi seguro que morirá. Si tiene suerte, debería poder encontrar su cuerpo, ¿verdad? Por supuesto que Alicia podía escuchar el significado oculto de las palabras de Taxon. Para ser honesto, incluso ella conocía esta posibilidad, pero no quería rendirse así como así. Al mirar la mirada deprimida de Alice, Taxon sintió lo mismo por un momento. Él mismo había experimentado este sentimiento. Es solo que los padres de la otra parte fueron asesinados por monstruos, y toda su familia y amigos murieron a manos de los demonios. Miró a Shior, quien no había dicho una palabra en todo el tiempo. Esa mirada parecía buscar ayuda de la otra parte. Shior naturalmente entendió lo que su aprendiz quería decir, pero no reaccionó en absoluto. Simplemente devuelva la pregunta. Lo recogiste tú mismo, así que puedes hacer lo que quieras con él. Mientras el maestro y el discípulo tenían un contacto visual unilateral, Alice frente a ellos ya había tomado una decisión. Ustedes son aventureros, ¿verdad? La voz de la niña hizo que Tuxen volviera a la realidad. Sí, así es. Somos aventureros. ¿Puedo contratarte? Las siguientes palabras de Alice también estuvieron dentro de las expectativas de Shior, y después de escuchar estas palabras, la expresión de Taxon cambió inmediatamente. ¿Para qué le gustaría contratarnos? Sin preguntar a la otra parte si tenía el dinero para pagar, Taxon sintió mucha curiosidad por el contenido de la comisión de la otra parte. Después de escuchar estas palabras, Alice se dio cuenta de que había una posibilidad. Ella inmediatamente levantó la cabeza y miró a Taxon con esperanza en sus ojos, lo que hizo que este último se sintiera un poco avergonzado. Creo. Susurro, Shior salió arrastrándose de entre los arbustos y llegó al destino de este viaje. Este es el camino relativamente más seguro en este bosque. Porque a partir de las huellas en el terreno se puede inferir que por esta vía han pasado innumerables carruajes. Pero ahora, una tragedia ha ocurrido en esta zona. Había huellas desordenadas en el suelo, algunas de humanos y otras de grandes monstruos como demonios. Había sangre salpicada por todas partes, cadáveres devorados por bestias salvajes hasta quedar irreconocibles, rastros de batallas por todas partes, rastros de monstruos y varios carruajes que hacía tiempo que estaban rotos y caídos al borde del camino. 14 muertos confirmados. A causa de la muerte. Mordeduras de monstruo Y. Heridas de arma blanca. Arma afilada. Justo cuando Shior estaba escaneando la escena, Taxon también salió de los arbustos de donde vino, trayendo a la niña con él. ¿Qué tal, profesor? ¿Has encontrado alguna pista? Mientras hablaba, Taxon se acercó a un cadáver. Detrás de él, Alice, que tenía miedo de los cadáveres, se escondió tras él y solo se atrevió a asomar la cabeza para echar un vistazo a los cadáveres en el suelo. Respuesta número total de muertes. 14. La causa común de muerte fueron laceraciones, lo cual es consistente con las características de un ataque de monstruo. Conclusión: lo que dijo Alice no era una mentira.
14 personas. Alicia reflexionó sobre el número en su mente y, poco a poco, la expresión de su rostro comenzó a verse fea. Suplementó entre ellos, los resultados del ADN de estos dos están relacionados con el individuo de Alice. Shiver señaló los dos cadáveres junto al gran árbol frente a él y dijo esto, lo que también atrajo la atención de la niña. Rápidamente salió corriendo de detrás de Taksen, se puso frente a Shiver y miró los dos cadáveres sin cabeza. Padre, madre, Alice se arrodilló en el suelo y las lágrimas corrieron incontrolablemente de sus ojos. Cuando Takson vio esta escena, por un momento no supo qué decir. Él solo podía quedarse quieto y esperando que la chica expresara sus emociones. Mientras Shiver miraba los dos cadáveres sin cabeza, otra duda surgió en su mente. ¿Existen monstruos que tengan la costumbre de cortar las cabezas de sus presas? No sabía cuántos tipos de monstruos había en este mundo y, por supuesto, no sabía si había monstruos con este hábito en este mundo. Lógicamente hablando, estos monstruos no deberían ser tan particulares a la hora de comer personas. Smoking. Maestro, ¿qué ocurre? Liu Bang 9 Wu Shilen Fulin Ulin, y Sueño Takson, que originalmente quería consolar a la niña, inmediatamente detuvo la idea después de escuchar el grito de su maestra. Avisó: reúnan todos los cadáveres. Ah, ok. Takson comprendió inmediatamente la idea del profesor y actuó de inmediato. Así, después de un rato, todos los cadáveres, incluidos los padres de Alice, fueron reunidos. Dian Kai Pseudo Dian. En un instante, un fuego abrasador se encendió sobre los cadáveres. Las llamas abrasadoras redujeron los cadáveres a cenizas en pocos segundos. Del otro lado, Alicia, que llevaba mucho tiempo llorando, finalmente dejó de llorar y se secó las lágrimas de los ojos. Después de todo, ella sabía que sus padres querían que ella viviera, así que debía animarse. Aunque no sé qué hacer en este momento, todavía tengo que pagar la comisión prometida. Dio la casualidad de que había suficientes monedas cargadas en su propio carruaje, lo que debería ser suficiente para cubrir el costo de contratar a 2 aventureros. Después, solo me queda seguir empleando al maestro y al aprendiz y enviarme a la casa de mis parientes. Después de todo, Alice todavía recordaba que el destino de ella y sus padres esta vez era la casa de uno de sus parientes. El propósito de este viaje era visitar familiares y hacer algunos negocios en esa ciudad. Simplemente no esperaba encontrarme con algo así. Caminando hacia la pila de escombros del carruaje, Alice comenzó a buscar entre los escombros. ¿Eh? Mientras Shul estaba incinerando el cuerpo, Takson permaneció en silencio a su lado, mirando el cuerpo en llamas con las manos juntas. Oremos por los muertos. Esto es lo que el viejo monje le enseñó cuando era joven. Esta es también una de las pocas cosas que hace actualmente que es coherente con el comportamiento de un monje. Después de terminar la oración, quiso ver cómo estaba Alice, que acababa de perder a sus padres, pero cuando se dio la vuelta, vio a una niña que estaba hurgando entre los restos del carruaje con una mirada ansiosa en su rostro. Con dudas en su corazón, Takson llegó al otro lado. A medida que se acercaba, fue escuchando cada vez con más claridad lo que murmuraba la niña. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo haberse ido? Debería estar aquí. Al escuchar el tono cada vez más asustado de Alice, las cejas de Takson se fruncieron gradualmente. Los monstruos no deberían necesitar estas cosas, ¿verdad? Parecía tan nervioso que no se dio cuenta de que Takson venía a su lado. Este último pareció entender algo. Se agachó y miró las manos de la niña que buscaban constantemente algo. ¿Qué falta? ¡Ay! Alicia se sobresaltó al oír una voz repentina a su lado, y entonces se dio cuenta de inmediato de quién era el dueño de la voz. Ella giró la cabeza y la expresión de su rostro sorprendió a la otra persona. Después de dudar unos segundos, la chica rubia decidió decir la verdad. Se ha ido. Todo lo valioso se ha ido. PS. Tengo que entregar mi proyecto de grado en estos días, así que hoy solo hay un capítulo. Lo compensaré con el capítulo que falta en estos 2 días más tarde. Lo siento. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 33. La verdad del ataque después de tratar con los cuerpos de estas pobres personas. Shiver miró a Takson y Alice, quienes estaban en cuclillas junto a los restos del carruaje no muy lejos. Como siempre estaba recopilando información sobre el entorno que lo rodeaba, escuchó cada palabra de la conversación entre las dos personas. ¿Se fue todo el dinero? Shiver captó inmediatamente el punto clave. Lógicamente hablando, cuando los monstruos matan a personas, como mucho se las comen, y les resulta imposible tocar el dinero humano. Además, según la información proporcionada previamente por Alice, no hay dragones entre los monstruos atacantes.
Luego fueron otras personas que pasaban por el lugar quienes vinieron a recoger el cuerpo. Esto es muy posible y además en el lugar del accidente hay huellas de mucho más de 14 personas. Esta es la información que Shuer obtuvo cuando escaneó la escena por primera vez. Dos personas, incluso si usan los mismos zapatos, pueden tener diferentes alturas, pesos, estilos de caminar y el tipo, tamaño y peso del equipo que llevan. Esto también significa que incluso si las huellas producidas son las mismas, habrá diferencias en profundidad y dirección. Y Shuer, de las huellas de monstruos y humanos en el suelo, distinguió un total de más de 30 personas. Originalmente, era común que una caravana fuera atacada por monstruos y aniquilada, y que el dinero y las propiedades restantes fueran recogidos por bandidos que pasaban u otras personas. Pero la situación aquí es una cuestión de detalles. Porque encontró que si restauraba la escena de acuerdo a las huellas en el lugar, recibirás esta información. Después de lidiar con la caravana de Alice, esos monstruos se quedaron allí, esperando que otros llegaran para recoger el dinero. En ese momento, la mirada de Shuer se desvió de las marcas en el suelo hacia la dirección donde estaban las huellas. Si todo el ejército fuera destruido por un ataque de monstruos, sería un desastre natural y mala suerte. Pero si alguien atrae o impulsa deliberadamente a los monstruos a atacar la caravana para ganar dinero, entonces la naturaleza de la situación es diferente. En ese momento, Shuer ya tenía una respuesta específica en su mente. No te pongas nervioso. ¿Crees que es posible que las cosas del carruaje hayan sido recogidas por aventureros o bandidos que pasaban por allí? A las 4 p.m., Tucson consoló pacientemente a Alice, quien estaba muy asustada porque no podía encontrar el dinero. Al fin y al cabo, ya es el segundo día, ¿no? Pero el pánico de la chica rubia no se redujo mucho a pesar de ser consolada. No, no es eso, Alicia replicó temblando. Es una comisión. No puedo darte una comisión ahora, sus padres le enseñaron a cumplir su palabra desde pequeña, por lo que en su mente es muy importante hacer lo que dice. El plan original era contratar a estos dos aventureros para que lo llevaran al lugar del desastre de la caravana para recuperar objetos de valor, y luego usar el dinero para confiarles que lo llevarán a la casa de sus parientes. Pero ahora el dinero había desaparecido y ella no tenía con qué pagar la comisión, aunque antes había afirmado que podía pagarla. Me he convertido en la persona deshonesta que odio. Esto la hizo sentir muy incómoda. Sí, lo que le importa a Alicia ahora no es que otros le hayan quitado su dinero, sino que no puede pagar la comisión y no hizo lo que dijo. Además, según el entendimiento de Alice, Shuel y Tucson estaban dispuestos a aceptar el encargo solo por el encargo. En esta situación no me abandonaría. No es de extrañar que la muchacha especulara tanto sobre el carácter del maestro Shuer y su aprendiz, porque ella misma creía firmemente que no existe tal cosa como una acción sin buscar recompensa en el mundo. Ella no negaba que efectivamente existieran personas tan amables, pero no creía que pudiera encontrar alguna. Después de escuchar estas palabras, Tucson frente a la niña finalmente entendió lo que quería decir. Así que eso es lo que te preocupa. Parece que sus padres le dieron una muy buena educación. No te preocupes, el profesor y yo te enviaremos a un lugar seguro, como la casa del pariente que mencionaste antes. Como la mujer era mujer, Tucson no podía tocarle la cabeza ni ponerle las manos sobre los hombros para consolarla. Solo se puede decir verbalmente. Para disipar las preocupaciones de la otra parte, también hizo algunas adiciones apropiadas. Cuando llegue el momento, pídele a tu familiar que te ayude a pagar la comisión. Tu familiar debería poder hacerlo, ¿no? Después de escuchar la respuesta de Tucson, Alice finalmente logró calmarse. Se secó las lágrimas de su rostro ansioso y rápidamente le hizo una promesa a la otra parte. Bueno, el tío Joseph es un hombre gentil. Si supiera esto, definitivamente no sería tacaño. Al ver que sus palabras realmente funcionaron, una suave sonrisa apareció en el duro rostro de Tucson. ¿Entonces es un trato? Bueno, es un trato. Afirmación Alice, las fluctuaciones emocionales son estables. Tucson, hiciste un buen trabajo. Hola, hola. Después de recibir el elogio del maestro, este hombre corpulento incluso se tocó la parte posterior de la cabeza avergonzado. Entonces, profesor, la enviaremos a casa de su pariente. Beto no es una prioridad alta en este momento. ¿Eh? ¿Algo más? Tucson, quien inicialmente se preguntaba por qué Shuer rechazó esta propuesta, de repente se dio cuenta de lo que quería decir la otra parte. Maestro, ¿ha terminado de revisar la escena?
Shiwer no respondió, solo miró al joven de cabello negro que estaba a su lado. Jajaja, es cierto, mira cómo hice la pregunta. Después de reír, la expresión de Taxon inmediatamente se volvió seria. Entonces, ¿alguien hizo esto a propósito? Confirmado, se puede inferir la información de la escena. El ataque del monstruo fue guiado deliberadamente por alguien. ¿Quién es? Respuesta 84,6% de probabilidad, fue realizado por bandidos, 18 individuos y un mago. Especulación: los ataques de los monstruos están altamente correlacionados con este usuario de magia. Sí. Mientras Shul explicaba los resultados, la expresión en el rostro de Taxon gradualmente se volvió fría. Los dos evitaron hablar con Alice, por lo que la niña ahora no sabía la verdad sobre el asesinato de su familia. Dicho esto, Shiwer miró a Alice, y como si sintiera su mirada sobre ella, la chica, que originalmente estaba tratando de calmarse junto al carruaje, se dio la vuelta y se encontró con su mirada. Entonces se dio la vuelta inmediatamente, asustado. En su mente, Shule era exactamente lo opuesto del afable Tuxen. La frialdad que alejaba a los demás, la rareza de no poder sentir ninguna popularidad en él y la extraña forma de hablar la hacían temer a Shiwer. Incluso con la amistosa seguridad del Tuxen. No te dejes engañar por la apariencia de la maestra. En realidad, es una persona muy amable. Esto es lo que Tucson le había dicho a la niña antes. Mirando la cara fría de Shiwer, ¿me dices que esto se llama gentileza? De todos modos, no lo creo. ¿Y una persona tan terrible es en realidad el maestro de mi benefactor? Alice, quien originalmente pensó que Shul era la hermana de Taxon que fue traída para la aventura, se sorprendió enormemente cuando se enteró de que eran maestro y aprendiz. Shul era el maestro y Taxon era el aprendiz. Al ver que Alice evitaba su vista, Shiwer no lo tomó en serio. ¿Deberíamos contarle a Alice sobre ella? Taxon también miró a Alice y le preguntó a la maestra que estaba a su lado. Respuesta: tu decisión, no interferiré. De verdad, lo entiendo. Exhalando, Taxon inmediatamente se alejó de Shiwer y se dirigió hacia Alice. En una cueva secreta en el bosque, se encontró una campana. A la entrada de la cueva había dos humanos guardándola. Sus ropas revelaban su identidad como bandidos, y dentro de la cueva estaba la fortaleza de este grupo. Hoy en la cueva se oían constantemente los vítores de los bandidos y parecía que estuvieran planeando un festín. Resultó que ayer mismo su líder trajo del exterior una suma considerable de dinero, suficiente para malgastarlo durante varios meses. Un grupo de bandidos se reunió alrededor de una mesa de piedra llena de comida y vino. Entre ellos, un hombre corpulento, con cara de barba incipiente, estaba sentado en un trono hecho con huesos y pieles de animales. Se puede decir a primera vista que esta persona tiene un estatus extraordinario y debe ser el líder de estos bandidos. Jefe, eres digno de mí. Este plan es realmente asombroso. Un hombre encogido se acercó al líder de los bandidos, con la boca llena de elogios para él. Después de escuchar los elogios de sus hombres, el hombre parecía muy feliz y se rió a carcajadas. Pequeños, coman todo lo que quieran hoy. ¡Excelente! El líder de los bandidos bebió el vino del vaso que tenía en la mano y luego miró al hombre que estaba a su derecha sosteniendo un bastón. Rápido, la mitad del mérito de este saqueo es tuyo. La magia que controla a los monstruos es asombrosa. De ahora en adelante, serás el segundo al mando de nuestra aldea. Gracias, jefe. Resultó que hace algún tiempo, un mago que decía poder usar magia para controlar monstruos se unió a esta aldea de bandidos. Al principio, el líder de los bandidos no lo creyó. A sus ojos, este mago parecía delgado y no tenía ningún poder de lucha. Pero también entendió lo mágica que era la magia. Entonces, por curiosidad, le ordenó al mago que se lo mostrara. No fue hasta que vio que la otra parte realmente era capaz de controlar monstruos como él dijo, que inmediatamente se le ocurrió un plan en su mente. Las acciones hablan más que las palabras. Justo ayer, llevó al mago con él, y cuando se encontraron con una caravana que pasaba por allí, le pidió al mago que usara magia para controlar algunos monstruos para que atacaran la caravana. Todo el proceso transcurrió con extrema fluidez y lograron robar una caravana sin perder un solo soldado. Y como fueron asesinados por monstruos, nadie sospecharía de los bandidos y ningún ejército aparecería para aniquilarlos. Este es un plan perfecto. Y todo esto es gracias a ese mago. Entonces, para ganarse la lealtad del otro partido, decidió directamente mejorar su estatus en el pueblo. Luego, después del discurso previo a la cena, el líder de los bandidos dio una orden y sus subordinados comenzaron a beber y festejar.
Al observar el jolgorio de más de 100 de sus seguidores abajo, el líder de los bandidos se sintió extremadamente feliz. Tenemos un futuro brillante. Ya podía imaginar cómo su banda de bandidos tendría éxito en el futuro. Lo que no saben es que su juicio está a punto de llegar. Mientras disfrutaba en la cueva, varios soldados que estaban de guardia afuera de la entrada de la cueva, atentos a cualquiera que se acercara, estaban sentados en el suelo charlando entre ellos para pasar el tiempo. Fueron los primeros en terminar de comer, por lo que se dispusieron a sustituir a sus anteriores compañeros. Varias personas se apoyaron casualmente contra la pared, hablando y riendo entre sí. Ese recién llegado recibió la atención especial del jefe. Claro que no. Hoy que es mago. Ayer, el jefe lo guió para robar una caravana con éxito, y nadie salió herido. Magos, esas magias son realmente asombrosas. Yo también quiero aprenderlas. Olvídalo, solo tú. Oye, deja de hablar, veo que alguien se acerca. Un soldado que no participaba en la conversación de repente vio una figura aparecer en el bosque a lo lejos. Rápidamente recordó a sus compañeros y se preparó. Varias personas recogieron apresuradamente las armas que estaban a un lado y llegaron a la entrada de la cueva. Desde la torre de vigilancia de la puerta, observaban el bosque que ocultaba la entrada de la cueva. Susurro, después de un rato, el verdadero rostro de la figura apareció en los ojos de todos. Vi a una niña de solo 1,55 metros de altura y con cabello largo de color azul violáceo emergiendo del bosque, volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 34. Matar. Soplo. Slim sueño 2 paloma otro 5 instrumento Shamba Yao 3 cadáveres sin cabeza cayeron al suelo. Shuel se paró frente a la cueva, mirando fijamente la cueva oscura con un par de brillantes ojos dorados. Hemos completado la exploración de la cueva, se ha detectado el número de personas en la cueva, individuos objetivo, 142 personas. Maestro, este es el escondite de esos bandidos, ¿verdad? Taxen tomó el hacha de batalla que había estado con él durante muchos años, pasó por encima del cadáver y se acercó a Shuer. Vio la luz en los ojos de su maestro, y años de experiencia con él le hicieron comprender inmediatamente lo que su maestro estaba haciendo. Unos segundos después. Confirmado, la investigación ha finalizado. Aquí es donde se reúne el grupo objetivo. Pregunta Tucson, ¿estás listo? Oh, por supuesto. Mientras hablaba, apretó con más fuerza el arma que tenía en la mano y la expresión de su rostro ya no era tan gentil como antes, dejando solo una fría intención asesina. Taxen sugirió voluntariamente este viaje a Shoul, pidiéndole que fuera solo a acabar con este grupo de bandidos, porque después de escuchar las especulaciones de Shoul, se enojó por el asunto. Él realmente se atrevió a hacer que los monstruos atacaran a los humanos. A estos tipos ya no se les puede llamar seres humanos. Quería infligir dolor a estos tipos con sus propias manos y no los dejaría morir fácilmente. Taxon comprendió profundamente el carácter de su maestro. Cuando se trataba de matar, Shul era muy eficiente. Cuando se enfrentaba a enemigos que no fueran magos, su maestro siempre usaba la forma más rápida para acabar con la vida del oponente. En su opinión, el maestro es una persona de buen corazón que no soporta ver sufrir a los demás, por lo que acabará con la vida de la otra persona en un instante. Esto también encaja con su imaginación de ángeles. Recordatorio: los datos del mapa del terreno se han subido a la terminal. Puedes consultarlos en cualquier momento. La terminal que mencionó Shul era exactamente el pequeño dispositivo que le había dado a Taxon antes. En ese momento lo llevaba puesto en la oreja. Siempre que el usuario presionase el botón con su dedo, se proyectaría inmediatamente un panel operativo delante de sus ojos. Tiene múltiples funciones. La charla anterior con Shul y el mapa actual también son una de sus funciones. Hay que aclarar una cosa, los datos de este dispositivo siempre están sincronizados con la base de datos de Shuer. Por supuesto, todos los datos a este respecto fueron aprobados unilateralmente por el propio Shuer y transferidos selectivamente a la base de datos del dispositivo de Taxon. Entonces, maestra, quédese ahí arriba y vigile a Alice. Regresaré pronto. A Taxon no le importaba si Shul respondía o no, porque ya estaba acostumbrado a esa forma de llevarse bien. Pero justo antes de entrar en la cueva. Recordatorio: manténgase en contacto en todo momento para garantizar que la situación sea estable. Bien. Después de despedirse de Taxen, que había entrado en la fortaleza de los bandidos, Shuer no se detuvo ni un momento y miró hacia afuera de la puerta de la fortaleza.
Allí, había una chica rubia, apoyada contra la puerta, mirando atentamente la escena en el interior. La escena era inusualmente pacífica y tranquila. Alice y Shiver se sentaron tranquilamente en los asientos a la entrada de la fortaleza de la montaña, que originalmente eran utilizados por los guardias para descansar. Los cuerpos de los 3 bandidos que habían sido asesinados anteriormente fueron quemados por Shiver. Simplemente esperaron en silencio el regreso de Tucson. La razón por la que Shiver no estaba preocupado porque su aprendiz luchara solo contra 100 personas era porque había instalado un mecanismo para salvar vidas en el dispositivo que le dio a la otra parte. Ese dispositivo se activaría solo si se detectaran heridas mortales en el cuerpo de Tucson. Un canal espacial que conduce a Shul se abrirá en un instante, y en ese momento se liberará el poder de las 4 balas especialmente preparadas. Sin embargo, esta función es única y necesitas encontrar a Shul para reponer energía después de usarla. Ahora Shul está esperando la oportunidad para que Tucson regrese. En ese momento, seguirá las coordenadas del pasaje abierto y llevará a cabo la misión de eliminar el nido de bandidos en su nombre. Sería bueno si Tucson pudiera limpiar la guarida de este bandido él solo. Pero Alice, que estaba junto a él, no tenía idea de lo que Shiver estaba pensando. Así es, en su opinión. Shiver realmente confió en su aprendiz para desafiar él solo a toda una fortaleza de bandidos. Aunque no escuchó los resultados del escaneo de Shiver de la aldea, pudo adivinar aproximadamente el número de personas que había allí basándose en la escala. ¿Tienes tanta confianza en tu aprendiz? Pero Alice, que todavía estaba confundida, inmediatamente pensó en la escena cuando Tucson le salvó la vida. Ese aterrador monstruo fue derrotado de un solo golpe, parece que el benefactor es realmente muy poderoso. Parece que la fuerza de mi benefactor es incluso mayor de lo que imaginaba. Al pensar en esto, los pensamientos de Alice de repente se volvieron mucho más claros. La preocupación en su rostro también desapareció. En ese momento, Shiver miró a la chica rubia que estaba a su lado, cuya expresión cambió drásticamente. Siempre prestaba atención a la condición de la niña, por lo que todos los cambios en sus expresiones faciales se registraban con precisión, pero Shiver no podía leer las mentes, por lo que, naturalmente, no sabía lo que estaba pensando la niña. Entonces, comenzó a preocuparse por el estado mental de Alice. Podría ser que este niño tenga problemas mentales después de experimentar ese incidente. Entonces, Shiver comenzó a pensar en el conocimiento relacionado con el tratamiento psiquiátrico. Afortunadamente, en el mundo anterior, descargó mucha información de varios canales de internet, incluido conocimiento en esta área. Nació un pequeño malentendido. En el pueblo, mi mano. Mis piernas. Me rindo. Por favor, perdóname, Los sonidos de armas chocando y gente gritando se sucedían uno tras otro. El aire estaba lleno de un fuerte olor a sangre, y los muchos bandidos que originalmente disfrutaban de un banquete de carnaval ya no tenían su atmósfera alegre anterior. Llevaban armas en sus manos y se enfrentaron al joven de cabello negro que estaba frente a ellos. Tucson miró fríamente los rostros de los bandidos. A él no le importaba su apariencia porque estas escorias no eran dignas de que él recordara sus caras. Morir. La lanza de la diosa. Soplo. Era muy hábil en el uso de la magia de la diosa, que era la magia que más utilizaba. Cada vez que se usa magia, se escucha un sonido de carne al ser perforada. Siguió el mapa proporcionado por el dispositivo y se abrió camino hasta aquí desde la entrada. En el camino, cada enemigo que encontraba sería atravesado de abajo a arriba por rayos de luz dorados, destruyéndoles la columna vertebral y las extremidades. Este grupo de bandidos no tenía poder para resistir la magia de la diosa de Tucson, lo que le permitía viajar sin problemas. Zas, zas, zas. Por supuesto, los enemigos no solo tienen opciones de combate cuerpo a cuerpo. De vez en cuando, desde los rincones oscuros aparecerán ballestas o trampas de diversa índole. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede tener efecto sobre Tucson, porque, zumbido, una membrana de onda transparente apareció a su alrededor y todos los objetos voladores se detuvieron en el aire. Esta es la magia que Tucson desarrolló basándose en las escenas de las batallas habituales de su maestro. A diferencia de la magia de la diosa, esta es la magia que Tucson practicó él mismo durante su ejercicio físico diario basado en el conocimiento del libro de magia y su propia comprensión. Magia que refleja ataques de largo alcance. Tucson es un genio, Shule ya había comentado sobre él así anteriormente.
Sin embargo, debido a que su dirección principal es hacia el guerrero, no puede progresar mucho en términos de magia. En este mundo, las direcciones de entrenamiento de los magos y guerreros son dos caminos completamente opuestos. Si uno practica el cultivo dual, al final no habrá progreso en ninguno de los dos lados. Shuel también le explicó esto a Taxon, que quería aprender magia. Afortunadamente, Taxon también escuchó. Así que no tenía demasiadas expectativas para Magic después. Ser capaz de desarrollar una magia que se adapte a él es suficiente para satisfacerlo, y esta es también la magia de la que está más orgulloso. El efecto de la magia de reflejar ataques de largo alcance de Taxon es devolver todos los ataques de largo alcance entrantes al atacante, y también tiene un efecto de seguimiento. En respuesta, Shiver dijo que era muy bueno Shiver Likes JPG y ahora, estaba usando esta magia para devolver todos los ataques de largo alcance al enemigo. Los gritos volvieron a sonar. Para ser honesto, en el camino, Taxon se encontró con algunos bandidos poderosos. Como era de esperar, se trataba de una pandilla de más de 300 personas, y no debía subestimarse la fuerza de sus miembros. Pero para Taxon, no es tan bueno. Había desafiado a innumerables demonios en el campo de batalla virtual de Shul en el nivel de dificultad más alto. Con suficiente experiencia en combate y un rico conocimiento en la lucha contra criaturas humanoides, pudo eliminar fácilmente a este grupo de bandidos. Pronto se formó un camino de sangre y cadáveres. En el camino, Taxon activó la función de conteo del dispositivo en su oído, registrando cada vez que resolvía uno, y ahora, el número registrado ha llegado a 314. Y también llegó a la parte más profunda de la fortaleza de la montaña, donde estaba el líder de los bandidos. Parece que las personas restantes están aquí. No había ningún mago entre los enemigos anteriores, por lo que parece que el mago que controla a los monstruos también se esconde entre ellos. Mirando la puerta frente a él que exudaba una atmósfera siniestra, Taxon no dudó en absoluto y simplemente revisó su equipo. Levanta un pie, estallido. El enorme sonido resonó por todo el pueblo. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 35. Situación inesperada. Bueno, parece que las cosas van bien para Tucson. En ese momento, Shiver estaba paseando por la fortaleza de los bandidos, prestando atención a las coordenadas de ubicación de Taxon en el enlace. Detrás de él, hay una pequeña cola dorada. Esa era Alice, quien se vio obligada a seguir a Shuel a la cueva. No solo por las instrucciones de su aprendiz, sino también por consideraciones propias, optó por no dejar a la niña sola en el suelo, sino que la mantuvo a su lado para evitar accidentes. Aunque la propia Alice se mostró muy reticente al escuchar esta propuesta, no estaba dispuesta a acercarse demasiado a esa fría persona. Pero ella no tuvo más remedio que hacerlo. Esta fortaleza de bandidos fue construida íntegramente sobre la base de una cueva profunda. Estaba conectado en todas direcciones, con no menos de 3 pasadizos secretos en un camino, y también había muchas bifurcaciones en el camino. Era fácil perderse sin un mapa. Era un lugar fácil de defender pero difícil de atacar. Y Shuer viajaba aquí según el mapa que dibujó después de su propia exploración. Hermana Shuer. Killing. Mi señor, ¿a dónde vamos? La niña cambió rápidamente sus palabras. A medida que los pasos de Shuer se adentraban cada vez más en la cueva, Alice se sentía incómoda. Shuer miró a la chica que estaba detrás de él. En el ambiente poco iluminado, sus brillantes ojos dorados se hicieron particularmente visibles. Esto hizo que Alicia notara el extraño par de ojos en un instante. Respuesta: almacén. ¿Almacén? Alicia comprendió inmediatamente lo que quería decir la otra parte. Sí, los bandidos suelen reunir todos los objetos robados en un solo lugar de su escondite. Cuanto más grande es la banda, más fuerte es su disciplina. Si el dinero que había en mi casa fue recogido por los delincuentes de aquí, debería estar allí también. Frente, Shuer se quedó sin palabras mientras escuchaba el razonamiento de la chica detrás de él. Aunque el propósito de su viaje era efectivamente recuperar la propiedad que pertenecía a Alice, el pensamiento de este tipo parecía un poco extraño. Pero en realidad hay otro propósito para este viaje. Eso es para ver si hay algún libro mágico en el almacén, porque la escala de esta guarida es de hecho bastante grande, y hay una gran posibilidad de que haya un libro mágico que se obtuvo por casualidad. Al igual que los juegos de rol que jugué en mi vida anterior, el laberinto tiene su propio cofre del tesoro y la guarida de los bandidos tiene su propia área de bienes robados. Como jugador en aquel entonces, Shuer había cometido muchos bandidos ladrones, los llamados negros comiendo negros.
Y ahora, si no ocurre nada inesperado, Taksen acabará con todos los bandidos que hay aquí y los bienes robados quedarán sin dueño. Siendo ese el caso. Shiver. Creo que nadie quiere esto. Shiver no le explicó a Alice que había demasiadas cosas, así que simplemente la dejó pensar en ello. Unos minutos después, gracias al mapa, Shiver no se perdió en este viaje. Y debido a Taksen, además de los cadáveres que murieron por ser perforados y sangrando, incluso las trampas a lo largo del camino fueron destruidas una por una. Esto también facilitó las acciones de Shiver. ¿Es este el almacén de esos sinvergüenzas? Alice asomó la cabeza por detrás de Shuel. Toda la escena era muy extraña. La altura de 1,55 metros de Shule no podía cubrir el cuerpo de 1,6 metros de la niña, pero ella estaba haciendo todo lo posible para ocultar su cuerpo detrás de Shule. Así que esto también provocó que su postura actual fuera un tanto extraña. Frente a la operación de la niña de Ninebol Usambaki 13, Shiver se quedó sin palabras en su corazón, pero su apariencia no cambió. Afirmado, este es el almacén. Caminando hacia la pesada puerta de hierro de 2 metros de altura, Shiver levantó la mano y acarició la puerta, como si buscara algo. Al segundo siguiente, convocó su puño y atacó la puerta de hierro. Bajo la expresión de sorpresa de Alice. El sonido de enormes colisiones de metales resonó por toda la cueva. Libra. El enorme impacto hizo volar la puerta y aplastó a uno de los bandidos que se escondían en la casa. Al segundo siguiente, varias bolas de fuego volaron desde la puerta, apuntando directamente a Taksen que estaba afuera de la puerta. Si fueras alcanzado por el fuego abrasador, morirías quemado con dolor en todo el cuerpo. Es una pena. Taksen dijo que esta bendición debería dejarse en manos de otros. Zumbido, la película transparente apareció nuevamente al frente, dirigiendo las bolas de fuego voladoras hacia los otros bandidos dentro de la puerta que querían correr hacia adelante y cortar a Taksen en pedazos. ¡Ah! ¡Guau! ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! Varios bomberos corrían felizmente por la casa y, al cabo de un rato, todos se convirtieron en personas conocidas. El líder de los bandidos miró a sus hermanos que estaban escondidos en la esquina y temblaban de miedo, habiendo perdido la voluntad de luchar. Él realmente quería matar a esos bastardos inútiles. Pero no había tiempo que perder, porque la presión ejercida por Taksen le hizo darse cuenta inmediatamente de la gravedad del asunto. La persona que pudiera crear su propia fortaleza por sí sola y abrirse camino hasta aquí debe ser un hombre extraordinariamente fuerte. Más la ropa de la persona que tiene delante. ¿Monje? Aparte del equipo de protección sencillo para proteger las partes vitales, solo existe la vestimenta de los monjes, que parece no tener ninguna capacidad protectora. Levantó un gran cuchillo y se lo puso en el hombro, se animó y le preguntó a Taksen a continuación. ¿No tienes rencor contra nosotros? ¿Por qué estás masacrando a mis hermanos? Entonces, tú eres el jefe aquí, ¿verdad? Sin responder la pregunta anterior, Taksen simplemente hizo esta pregunta con calma. Pero para él, la respuesta no era importante, e inmediatamente tomó el libro sagrado que llevaba en la cintura. Lanza de la diosa. No le dio a la otra parte la oportunidad de responder, pero inmediatamente comenzó a disparar magia después de terminar de hablar. Pero no era el único mago presente. Justo cuando Taksen liberó su magia, el suelo bajo sus pies de repente comenzó a deformarse, y luego varias púas se levantaron del suelo. ¿Entonces el mago se esconde entre estos secuaces ahora? Mientras esquivaba el ataque, los ojos de Taksen escanearon rápidamente a las personas presentes. Pero debido a esta interferencia, la magia falló. Buscando al mago escondido entre la multitud. Llamar. El sonido de una espada ancha cortando el aire. Auge. La espada ancha y el hacha de batalla chocaron entre sí, y la enorme fuerza del impacto provocó que aparecieran obvias grietas en forma de telaraña en el suelo entre Taksen y el líder de los bandidos. Tu fuerza no es ni un poco inferior a la de Cera. Al ver que el oponente sostenía el hacha de batalla con una sola mano y bloqueaba fácilmente su ataque con toda su fuerza, en este momento, el líder de los bandidos finalmente confirmó una cosa. Es decir, la capacidad del otro partido para llegar hasta aquí no fue suerte, sino verdadero poder duro. Comenzó a poner más fuerza en la espada que tenía en la mano, pero no importaba, no podía moverla en absoluto. ¿Qué es este poder aterrador? Al ver la expresión de asombro de la otra parte, el corazón de Taksen se llenó de disgusto por estas escorias.
Claramente había demonios dañando a los humanos, pero entre los humanos todavía había estos bandidos que dañaban a sus compañeros. Es tan abominable. Al pensar en esto, la mano que sostenía el arma se apretó de repente. Él no tendrá piedad de esta gente. Hacer clic, el sonido de algo rompiéndose. Soplo. La sangre roja brillante voló hacia el cielo y se extendió por todos lados. Estallido. Estallido. La espada rota y un brazo cayeron del aire y aterrizaron a los pies del líder de los bandidos. ¡Puaj! Un dolor agudo vino de su lado derecho. El líder de los bandidos cayó de rodillas y rápidamente cubrió su herida rota con su única mano izquierda restante. 3 disparos de la diosa. Taxen nunca soltó el libro sagrado que tenía en la mano. En el momento en que derribó al líder de los bandidos con una mano, lanzó su magia más utilizada. ¡Ah! X22 gritos resonaron en todo el espacio. Uno de ellos fue disparado por un hombre que sostenía un bastón y que estaba escondido entre la multitud. En ese momento, su abdomen fue atravesado por una lanza dorada y todo su cuerpo quedó fijado en su lugar. El otro sonido vino del líder de los bandidos. Sus 2 piernas fueron perforadas por una lanza dorada y ahora había perdido la capacidad de moverse. Los secuaces que se comunicaban alrededor estaban aterrorizados por la escena que tenían delante. Taxen ignoró al líder de los bandidos que yacía en el suelo. En cambio, miró hacia la multitud y hacia el mago que había sido atravesado por él, y caminó directamente hacia esa persona. Cuando se acercó, ninguno de los soldados que lo rodeaban se atrevió a dar un paso adelante para detenerlo. Todos hicieron lo mejor que pudieron para encoger sus cuerpos en la esquina para no atraer la atención de Taxen. Finalmente, una persona no pudo soportarlo más y comenzó a saltar hacia la puerta, tratando de escapar de ese infierno. Pero Taxen parecía no haber notado nada y dejó escapar al otro grupo. Justo cuando otros pensaron que había una oportunidad y querían seguir el ejemplo. Puf. El grupo se está burlando unos de otros y se pregunta sobre la ceremonia del ajedrez. 6. En ese momento, el hombre desplomado fue atravesado por un rayo de luz dorada y cayó al suelo en posición boca abajo. Quería gritar de dolor, pero la herida le atravesaba el pecho y ya no podía emitir ningún sonido. En ese momento, las personas restantes se volvieron instantáneamente mucho más obedientes. Los hombres adultos se acurrucaron en un rincón y temblaron como mujeres. Y Taxon también acudió al mago. Tan pronto como entró, vio a la otra persona murmurando algo. Auge. La pared detrás de él se rompió de repente y un enorme monstruo salió corriendo de ella, atacando a Taxen frente al mago. Crujido, crujido, Shiwer estaba hurgando entre montones de monedas de oro. Alice se sentó en una silla al azar de la casa, escuchando los gritos que venían de afuera de la puerta de vez en cuando, y sintió un escalofrío en el corazón. Señor Shule, ¿no le preocupa la seguridad de Lord Taxen? Por curiosidad, Alice reprimió su miedo a Shiwer y reunió el coraje para preguntarle. No había manera. Las personalidades de estos 2 maestros y aprendices eran demasiado diferentes, especialmente la actitud inusualmente fría de Shiwer, que hizo que la niña dudara de si a la otra parte le importaba la vida o la muerte de su aprendiz. No se han detectado riesgos de seguridad. La forma de hablar de este adulto era tan extraña que Alicia finalmente decidió permanecer en silencio. Ella realmente no podía responder a lo que él decía. Si el otro profesional dijo que estaba bien, ¿qué más podía decir? Sin embargo, lo que Alice no sabía era cuál era exactamente el estándar de Shul para estar bien. Auge. En ese momento, toda la cueva comenzó a temblar de repente, lo que provocó que Alice se pusiera de pie con miedo en un instante. Y Shiwer no detuvo sus acciones y continuó recolectando los pocos libros de magia en el almacén, y fue indiferente a este asunto. Después de ver que la otra parte no reaccionó en absoluto, Alice reprimió su inquietud y volvió a sentarse. Sin embargo, desde un ángulo que no podía ver, una luz extraña apareció nuevamente en los ojos de Shiwer. Volumen 2. Maquinaria y magia. Fin del capítulo 36. Retumbar. Una fuerte vibración se sintió nuevamente desde lo más profundo de la cueva. Los ojos de Alice se movían constantemente entre Shul y el camino fuera de la puerta. Este último, por su parte, buscaba tranquilamente su objetivo entre los tesoros del suelo. Unos minutos más tarde, cuando se desprendieron las monedas y las diversas armas y equipos, en ese momento también se revelaron las cosas que estaban presionadas debajo. Cuando Shiwer vio esta cosa, inmediatamente dejó de hacer lo que estaba y la recogió. Al final lo desenterraron. Después de limpiar el polvo pegado en la cubierta, un libro mágico de aspecto andrajoso apareció en la mano de Shul.
Sin dudarlo, inmediatamente abrió el libro y comenzó a leer en el acto. El método de lectura de alta velocidad dejó a Alice estupefacta, e incluso dudó de si Shuel había leído claramente el contenido del libro. Bum bum bum. La vibración se escuchó de nuevo. La diferencia con la anterior fue que esta vez la intensidad fue mucho mayor, provocando que comenzaran a caer escombros del techo. En ese momento, un canal espacial dorado se abrió de repente junto a Shuer. Esta extraña visión sobresaltó a Alicia, que estaba sentada no muy lejos. ¿Qué pasó? Shuer simplemente miró casualmente la puerta a su lado y luego centró sus ojos nuevamente en el libro. Respuesta: no te asustes, este es el regreso de Taxon. ¿Eh? Oh. Alice comprendió que esto era una señal de que Lord Taxon regresaría. Efectivamente, al segundo siguiente, la figura de Taxon apareció desde la puerta, pero su condición era obviamente anormal. Con un chasquido, Taxon, con la ropa rasgada e inconsciente, cayó al suelo como carne podrida sin la mitad del cuerpo. ¡Guau! Maestro Taxon, ¿ah? ¿Qué le pasa? Alice corrió rápidamente hacia Taxon, que había perdido la mitad de su cuerpo. Preocupada, inconscientemente recogió a este último y quiso revisar sus heridas. La posición de la herida apenas cubría la posición del corazón. Nissan, el corazón de Taxon se había ido. Una persona morirá sin corazón. Alice lo sabía muy bien y no se atrevía a mirar directamente la horrible herida, pero su mano que tocaba el cuerpo de la otra persona ya podía sentir que la carne se enfriaba gradualmente. Inmediatamente pensó en alguien que todavía miraba atentamente el libro mágico al costado. ¿Es esto lo que quieres decir con ningún riesgo de seguridad? Señor Shuer. Por favor, sálvelo. Shuer estaba un poco sorprendido por el énfasis de Alice en Taxon. Pero no prestó atención a la expresión de terror de la otra persona, sino que estaba muy tranquilo, como si la muerte de Taxon no fuera suficiente para que le importara. Negativo. Taxon individual, no se detectó ninguna situación que ponga en peligro la vida. Alice se quedó atónita con lo que dijo Shuer. Ella miró al indiferente Shuer con asombro. Ella no podía creer que este hombre fuera tan despiadado que no le importara en absoluto que su aprendiz estuviera muerto y todavía estuviera hojeando el llamado libro mágico. ¿Podría ser que en su corazón, la vida de su aprendiz, Lord Taxon, no sea tan importante como un libro mágico? En poco tiempo, la impresión que Alice tenía de Shuer cayó rápidamente al fondo. Pero ella no se atrevió a preguntarle a Shuer, porque ahora, ella todavía estaba con Shuer en la cueva del bandido. Sin embargo, justo cuando Alice estaba maldiciendo la crueldad de Shuer en su corazón, sucedió una escena extraña. Ella lo vio. Las heridas en el cuerpo del benefactor, en sus brazos, se estaban regenerando de una manera extraña. Es como si el tiempo hubiera retrocedido. El corazón, la carne y la piel se regeneraban rápidamente en los ojos de Alicia. Después de unos segundos, un Taxon completamente intacto apareció nuevamente en sus ojos. No había heridas horribles, ni ningún olor repugnante a sangre, e incluso la ropa de su cuerpo parecía como si no hubiera sufrido ningún ataque. Sea testigo del milagro de la resurrección con sus propios ojos. En ese momento, Alice se quedó atónita donde estaba parada, y su insatisfacción con Shuer fue reemplazada por conmoción. Toda la persona se derrumbó porque el cerebro no pudo comprender la situación actual. En ese momento, Taxon en sus brazos también se despertó. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el exquisito rostro de la chica rubia. Quizás porque su familia era rica, la niña llevaba una vida relativamente cómoda y su piel era muy suave y transmitía a la gente un tacto agradable. Como estaba sostenida en los brazos de la otra persona, el olor de la niña flotó naturalmente en la nariz de Taxon. Un aroma floral. Además, sus rasgos faciales son bastante delicados, lo que la convierte en una chica atractiva en el sentido estético de Taxon. Aunque sus calificaciones eran altas, en su corazón, ninguno de ellos era tan bueno como su maestro. Como recién se había despertado, Taxon no comprendió su propia condición por un momento, pero hizo una evaluación de Alice aturdido. Pero al segundo siguiente recobró el sentido. Aquí está, guau. Con un grito, Taxon inmediatamente se liberó de los brazos de Alice y corrió 10 metros lejos de la chica en un instante. Esto también devolvió la conciencia de Alice a la realidad. En este momento, Shuer también había terminado de registrar la magia en el libro mágico que tenía en la mano. Esta vez la magia era muy práctica, por lo que inmediatamente comenzó a lanzar esta magia.
Abrir el código verdadero espacio de almacenamiento, un enorme círculo mágico apareció en el suelo del almacén, cubriendo todos los artículos que había dentro. Alice y Tucson también se sintieron atraídos por este cambio repentino. Ambos miraron a Shiver al mismo tiempo. Bajo la mirada de los dos, un agujero tan pequeño como una pelota de baloncesto de diámetro apareció justo encima del círculo mágico, pegado al techo. Después, todos los objetos en el suelo, excepto Shiver y los otros dos, fueron arrastrados por algo y volaron hacia el agujero de arriba. En apenas unos segundos, Shiver se llevó todos los artículos del almacén. Alicia, que ya había presenciado el milagro hoy, ya no podía sorprenderse por nada más. Su opinión actual sobre Shiver es: no importa lo que se te ocurra, no me sorprenderé. Y Tucson estaba feliz de que su maestro pudiera agregar otra magia. Después de hacer todo esto, Shiver se dio la vuelta y miró a Tucson. Pregunta por qué falló. ¿Por qué? Al mismo tiempo, la posición original de Tucson, auge. Toda la cueva fue sacudida en una magnitud mayor que la anterior. Los muros comenzaron a derrumbarse y había señales de colapso. En ese momento, bajo los pies de Shiver, había un enorme monstruo. Su cuerpo había sido cortado por la mitad y su cabeza había sido aplastada en pedazos por el primero, y ahora se estaba convirtiendo lentamente en cenizas. Los cuerpos de los bandidos cortados por la mitad estaban por todas partes, incluido el líder de los bandidos, que fue cortado por la mitad. El único que quedó con vida fue el mago controlador de demonios a quien Shiver mantuvo con vida después de atravesarle el pecho. Los individuos peligrosos han sido eliminados. Resultó que ese fue el momento en que Tucson activó regreso a la ciudad para abrir el canal espacial, y su clon de Shul salió y lo reemplazó. Responsable de realizar operaciones después de Tucson. Análisis de datos exitoso, comience a utilizar la máquina de generación de clientes potenciales tradicional. Informe: dado el nivel de amenaza del objetivo, el combate directo no puede matar eficazmente a Tucson. Recibido. Comenzar misión de limpieza. Las llamas abrasadoras envolvieron toda la cueva, quemando todo lo que había dentro, incluidos cadáveres, fortificaciones y objetos, todo hasta convertirlo en cenizas. Shiver levantó el cuello del mago y lo sacó del canal espacial, y llegó frente a Shiver y su grupo, que habían estado esperando en el suelo. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 37. Regreso a casa. Shiver miró fríamente al hombre en el suelo que estaba sudando profusamente. Todo lo que el clon viera y oyera se transmitiría directamente a Shiver, la terminal. Así que también sabía por qué el mago que tenía delante le tenía tanto miedo. ¿No tomó solo un momento resolver el problema? ¿Qué es tan sorprendente? ¿No podrían hacerlo todos los guerreros poderosos de este mundo? Pero a Shiver no le importaba el prisionero en el suelo que había perdido la capacidad de resistir. Este asunto podría decidirse más tarde. La primera prioridad ahora es la educación de Tucson. Pregunta: ¿este es el individuo que te mató? Uno, es el monstruo que controla. Al darse cuenta de que había fracasado debido a su descuido, Tucson se sintió avergonzado al enfrentarse al interrogatorio de Shul. Pregunta: el objetivo ha sido analizado. Según la información obtenida, tienes un 94,5% de posibilidades de ganar en un combate cuerpo a cuerpo. Jajajaja, esto, maestro, ¿por qué mantiene a este mago? Un cambio de tema muy abrupto. Parece que Tucson no quiere discutir este asunto. Quizás se siente avergonzado de sí mismo por haber sido descuidado y haber sido emboscado con éxito por el monstruo. Era evidente que deseaba tanto ocultarlo que incluso logró hacerlo sin sonrojarse ni ponerse nervioso. Y Shiver naturalmente leyó la atmósfera y entendió lo que la otra parte quería decir. Pero en realidad ya conocía los detalles del incidente. Resultó que el dispositivo colocado en Tucson ya había sido actualizado por Shule con una función similar a una dashcam. Se puede decir que todas las escenas que experimentó Tucson también fueron vistas por Shule al mismo tiempo. Por supuesto, esta función no está activada en todo momento. Solo cuando Tucson tenga que actuar solo, como hoy, Shiver activará la función para grabar y garantizar la seguridad de su aprendiz. El pobre Tucson no sabía esto. No entendía que no tendría secretos frente a Shiver. Respuesta: su magia es de un tipo no registrado. Sí, cuando el clon de Shiver resolvió todo, no le dio a la otra parte la oportunidad de usar magia. Terminó en un instante. Esta es también la razón por la que trajo al mago a Shiver. Maestro, perdóneme por ser tan brusco, pero no hay necesidad de obtener esa magia maligna, ¿verdad? De hecho, Tucson también comprendió el amor de su maestro por la magia.
Cada vez que ataca, retendrá intencionalmente a los enemigos que usan magia. Esto no es por bondad, sino para darle al oponente la oportunidad de usar magia. De esta manera el profesor puede ver más magia que nunca antes había visto. Cuando el enemigo haya utilizado toda la magia que conoce lo mejor que pueda, será juzgado como inútil por el maestro, y solo entonces el maestro acabará con su vida. Y ahora, después de escuchar las razones dadas por Shuer, Taxon recordó inmediatamente la tragedia de la familia de Alice causada por esta magia. Esto también le hizo imposible tener una buena impresión de esta magia, pero también entendió que la magia en sí misma no tenía distinción entre el bien y el mal. Todo depende del usuario. Desafortunadamente, esta magia de control demoníaco está siendo utilizada actualmente por un sinvergüenza. Pensando en esto, Taxon volvió a mirar al mago en el suelo, y sus ojos hicieron que éste temblara incontrolablemente. Refutación: la magia no es ni buena ni mala. Ah, lo sé, profesor, pero yo, pregunta por la familia de Alice. Frente. Oh, sí, profesor. Como se esperaba de Shuer, dio en el clavo en la mente de Taxon con una sola frase. Después de todo, él y su discípulo habían estado juntos durante muchos años. ¿Cómo podrían no conocer la personalidad de su discípulo? Además, ¿no se ha copiado antes la magia de los demonios? Taxon ya había planteado este tema a Shuer anteriormente, y así fue como conoció el carácter de su aprendiz en este aspecto. Después de resolver brevemente el problema con Taxon, Shuer caminó hacia el mago. Bajo la mirada horrorizada de este último, el dispositivo sobre su cabeza comenzó a desplegarse. Alice, ¿estás segura de que es esta ciudad? Taxon señaló un mapa del mundo en el suelo y colocó su dedo sobre el icono de una ciudad en la zona sur. Él simplemente miró a la chica rubia a su lado. La niña era Alice, a quien había salvado del monstruo hacía un día. Alicia miró el mapa en el suelo, gotas de sudor caían de su frente. Resultó que estaban discutiendo la siguiente dirección. Como el maestro Shuer y su aprendiz todavía tienen una relación laboral con Alice, la siguiente prioridad es enviarla de regreso sana y salva al destino de este viaje, la casa del tío de Alice. Lo que estamos haciendo ahora es dejar que Alice nos diga la ubicación de la casa de su tío según el mapa, para que podamos determinar la dirección del próximo viaje. Por supuesto, Shuel tiene armas que pueden abrir canales espaciales y llegar al destino directamente. La premisa para su uso es que exista una coordenada precisa. Allí radica el problema. Alice no sabe la ubicación exacta de la casa de su tío y nunca ha estado allí, por lo que esta visita es en realidad su primer viaje de larga distancia. Dios mío, ¿esta chica tiene tan mala suerte? Esto me pasó en mi primer viaje largo. Shuer no participó, simplemente esperó tranquilamente a un lado, apoyado casualmente contra el tronco de un árbol. Resolución mundial, 53,46%. Mientras verificaba el progreso del análisis del capítulo susurrante, Shuer estuvo un poco confundido por un momento. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Además, este progreso se aceleró después de que entré en contacto con Celia y Volame. Antes y después de eso, solo aumentaría en un número aleatorio en el rango de 0,001,10% cada día. Revisó el progreso del análisis mundial de anuncio todos los días, pero los resultados eran desconcertantes, lo que hizo que Shuer se preguntara cuál era el problema. Como no estás seguro, simplemente ve y pregúntale a otro ser. Sistema, ¿estás haciendo esto mal? Esto es normal, no te preocupes. ¿A esto le llamas normal? Ante la respuesta del sistema, el corazón bajo la tranquila superficie de Shuer ya no pudo mantener su estabilidad anterior. ¿Es mi problema? El proceso de análisis del anuncio susurrante es esencialmente un proceso de conexión con el origen del mundo. En este proceso, no hay que apresurarse. Además, la velocidad del análisis no es fija. Puede parecer lenta ahora, pero con el tiempo será muy rápida. Está bien. Acabo de terminar la conversación con el sistema y, coincidentemente, la conversación de Taxon también terminó. Crujido, entonces alguien se acercó al lado de Shuel. Pregunta: ¿has llegado a alguna conclusión de la discusión? Bueno, lo que sabemos ahora es que la casa del tío de Alice está al sur de nuestra ubicación actual. Sospechoso. ¿Esta es toda la información? Bueno, eso es todo lo que sabe Alice. En ese momento, Taxon se sintió un poco avergonzado. Después de discutir durante medio día, solo obtuvo muy poca información. Pregunta: ¿sus padres no especificaron su dirección? Shuer no lo podía creer. Este tipo ni siquiera sabía la ubicación de la casa de su tío a donde iba originalmente.
Pero el resultado fue que la otra parte sí le preguntó a sus padres, pero debido al gran impacto después de experimentar ese incidente, olvidó esa parte del recuerdo. Pero Shiwer notó algo. Pregunta: ¿es el recuerdo que recordaste antes pero que has olvidado? Sí, ¿qué pasa, profesor? Takson no entendió por qué el profesor preguntó eso, pero no lo ocultó. A juzgar por el contenido de su conversación anterior, Alice realmente lo olvidó. ¿Podría ser que el maestro tenga magia que pueda hacer que la otra persona recuerde? Al pensar en esto, de repente sintió que esto era muy probable. Su maestra ha estado recopilando magia a lo largo de los años, ya sea del clan demonio, el laberinto o incluso monstruos, puede aprenderla de un vistazo. Eres digno de ser un ángel. Después de eso, Shiwer no explicó demasiado, simplemente se acercó a Alice. Cuando la chica rubia de enfrente vio a Shiwer caminando hacia ella, se sintió inexplicablemente inquieta, como si fuera a experimentar algo horrible en el siguiente segundo. ¿Qué pasa? Alice no sabía cuáles eran las intenciones de la otra parte, por lo que solo pudo preguntar con cuidado. Pero Shiwer no respondió y en silencio realizó las siguientes acciones. La energía dorada fluyó desde el pecho de Shiwer, que era la ubicación del cristal de diamante dorado que apareció debido a la transformación del sistema anterior. La energía fluyó del aire hacia la mano derecha de Shul y se condensó en un revólver. Abriendo el código falso emperador Keke 10 balas, para transmitir los recuerdos pasados del objetivo alcanzado, este es el poder de las 10 balas, y también es la solución de Shul a este asunto. Una energía de color rojo dorado se vertió en el cilindro de la pistola, y Shul levantó el arma y apuntó a la frente de la chica rubia. Al mirar el agujero oscuro, Alicia, a quien señalaban, sintió pánico aunque no sabía para qué servía la herramienta. ¿Para qué sirve esto? Este objeto es tan pequeño, ¿por qué lo siento tan peligroso? Sin esperar a que Alice lo pensara, Shul apretó el gatillo. Estallido. El disparo sobresaltó a la chica rubia y a Takson a su lado. Ante sus ojos, un torrente de energía de color rojo dorado brotó de la boca del pequeño objeto y atravesó la cabeza del primero. ¡Ah! La niña gritó de miedo por este cambio repentino, y después de una breve sorpresa, Takson se interesó mucho en el revólver en la mano de Shul. Sin prestarle atención a Alice que ya estaba sentada en el suelo, después de que Shul disparó las 10 balas, el revólver en su mano desapareció inmediatamente. ¡Ah! No estoy muerto. Alice, que aún no se había recuperado de su shock, tocó frenéticamente la parte de su frente que acababa de ser golpeada. Pregunta ahora, ¿puedes recordar la dirección exacta de la casa de tu tío? Sin darle a la otra parte la oportunidad de responder, Shiwer preguntó sin demora. Te dije que lo había olvidado. Creo que lo recordé. Alicia, que quería refutarlo, de repente descubrió que sí lo recordaba. El recuerdo que había olvidado volvió. Tan mágico. Shul usó la técnica de gran restauración de la memoria en Alice, y el efecto fue sobresaliente. Recordatorio solicitando las coordenadas específicas de esta línea. Está bien, te lo diré enseguida. No te preocupes. Después de lo que acaba de pasar, Alice tenía miedo de que la otra parte volviera a hacer algo extremo. Su pequeño corazón realmente no pudo soportar el shock. Mientras Alice le decía a Shul las coordenadas de la casa de su tío, Takson, que estaba de pie junto a él, ahora estaba pensando en el accesorio en la mano de Shul. ¿Podría ser algún nuevo personal? Aunque nunca he visto a mi maestro usar una varita mágica, nunca usa esta cosa cuando lanza hechizos. No le preocupó el impacto de la energía que parecía mucho un ataque penetrando la cabeza de Alice, porque sabía que su maestro no era del tipo que lastima a otros a voluntad. Bueno, le preguntaré al profesor si puedo conseguir uno similar más tarde. ¿Está bien esto? Afirmativo. Recopilación de datos completada. Mientras hablaba, Shiwer se alejó del lado de Alice y caminó hacia un espacio abierto. Diankai acelerador, un canal espacial dorado que era tan familiar para Takson apareció junto a Shiwer. Shiwer ignoró a la chica, solo miró a su aprendiz y entró. Mirando el cuerpo de Shul hundiéndose en el portal, Alice volvió su mirada hacia Taksen. Vamos, pasa por esa puerta y estarás en la casa de tu tío. ¿Real? Alicia no podía creer que era tan rápida. Takson no se sorprendió por la sorpresa de Alice. Después de todo, él también estaba sorprendido por la magia de su maestro. Real. Confía en nosotros, no te haremos daño. Tucson también conocía las preocupaciones de la otra parte, por lo que amablemente se lo recordó. Además, no es la primera vez.
Shuel había usado esta habilidad antes cuando fue a reprimir a los bandidos, y Alice también se sorprendió cuando entró al portal por primera vez y vio que en realidad había llegado a un lugar completamente nuevo. Está bien, te creo. Al final, Alice decidió dejar de lado sus preocupaciones y entró en el pasaje espacial que aún no se había cerrado con Tucson. PS. Me gustaría agregar aquí que en mi configuración, la velocidad de análisis de cada mundo es diferente. Puede que sea lento en este mundo, pero muy rápido en el próximo mundo. No tiene nada que ver con el nivel del mundo en sí. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 38. Objetivo, la tierra de los elfos. Maestro, ¿cree usted que le pasa algo al tío de Alice? Tuckerson le preguntó a la figura morada que estaba a su lado, sosteniendo una canasta de galletas en su mano y masticando los bocadillos que acababa de comprar. Respuesta: según la información de la expresión facial, el individuo objetivo no tiene ninguna emoción negativa. Ah, ya lo sé. A primera vista su tío es un hombre gentil. Cuando el maestro y el aprendiz llevaron a Alice a la residencia de su tío Joseph Charles. Después de comprender toda la historia, el propio José aceptó a Alicia sin ninguna queja y dijo que podía convertirla en su hija adoptiva. Todo salió muy bien. Alice tenía un lugar a donde ir, y el maestro y el aprendiz Shiver también recibieron sus encargos. Por cierto, la mayor parte del dinero que habían recogido de los bandidos también fue entregado a Alice. En realidad, Alice no sabía cuánto dinero había traído la caravana de su familia, por lo que Schwer simplemente le dio la mitad del dinero que recibió a la otra parte. Quizás fue por este dinero que el tío decidió adoptar a Alice. Este es el resultado del análisis de Schwer basado en la expresión y acciones de la otra parte. Pero decidió no contarle esto a Tucson. Porque no hay necesidad. La comisión ha terminado y ya no tienen nada que ver con Alice. Pero maestra, siempre siento que José no está muy dispuesto a adoptar a Alicia. Recordatorio: el contrato con Alice ha terminado, y los eventos posteriores no tienen nada que ver con nosotros. Eso es cierto. Tucson se convenció fácilmente. Después de todo, tenía una confianza incondicional en su maestro y nunca dudó del comportamiento de Shul. Después de advertirle a Tucson que no se entrometa en los asuntos de otras personas, Shul inmediatamente terminó el tema. ¿Y por qué no le importa este tema? Por supuesto, porque la situación actual es bastante buena. El mejor resultado para Alice, que ha perdido a sus padres y se ha quedado sola, es ser adoptada por su tío. Independientemente de si la otra parte es sincera o no, es mejor que Alice se quede sin hogar. A diferencia de Tucson, que estaba preocupado por Alice, Shuel nunca la incluyó en su memo. Es solo un conocimiento casual, no es necesario tener demasiado contacto. Actualmente, solo hay 3 personas en su memo: Tucson, Celia y Volame. Entonces, profesor, ¿a dónde vamos ahora? Después de terminar este pequeño episodio durante el viaje, Shuel llevó a Tucson hacia la puerta de la ciudad. Este último, no pudiendo soportarlo más, sacó a relucir el tema. Respuesta: a la tierra de los elfos. ¿Eh? ¿Qué es ese lugar? Suplemento: un lugar de reunión para especies espirituales. Después de pasar la inspección de rutina de los guardias, los dos llegaron exitosamente fuera de la ciudad. ¿Es un lugar donde viven muchos elfos? Respuesta: literalmente. Veo. Shiver descubrió de repente que había una mirada de expectativa en los ojos de su aprendiz. Sospechoso: ¿conoces la información sobre ese lugar de reunión? Bueno, en realidad escuché la historia de adultos cuando era niño. Sentí mucha curiosidad en ese momento. ¿Qué aspecto tiene exactamente un elfo? Nunca antes me había topado con uno. De hecho, la Celia que luchó con Shwer era un elfo. Sin embargo, debido a diversas razones, Tucson no pudo ver la escena específica de esa batalla, y no sabía quién estaba peleando con su maestro. Naturalmente, no sabía que Celia era el elfo que quería ver cuando era niño. Maestro, ¿sabe usted cómo es un elfo? Convencido de que su maestro sabía mucho, Tucson no dudó en pedirle una receta al médico. Y resulta que Shwer sabe cómo son los elfos de este mundo. Respuesta: los elfos son 95% similares a los humanos, con diferencias solo en esperanza de vida, apariencia y orejas. ¿Es así? Al observar la expresión de la otra persona, que parecía una fantasía destrozada, las dudas comenzaron a surgir en el corazón de Shwer. Pero parecía que había captado el punto clave y Tucson se animó de nuevo. Maestro, ¿qué significa exactamente la supuesta diferencia de apariencia? ¿Significa que no se parecen a nosotros, los humanos?
Ignorando lo que dijo Shuel sobre la similitud del 95%, la mirada de Taxon parecía querer que Shuel admitiera que los elfos y los humanos no se parecen. ¿Podría ser que este niño todavía tenga XP contra especies alienígenas? Pero él no lo tomó a pecho. No importaba lo extraña que fuera la XP de su aprendiz, no importaba. De todos modos, a él no le importaba. Negativo. La apariencia de los elfos en este mundo, según el análisis de inteligencia, está generalmente en el área excelente del estándar estético humano. Entonces, ¿los elfos son en realidad todos hombres y mujeres guapos? ¿Nada más? Después de buscar los datos de su vida anterior, Shiver lo consideró por un momento y asintió. Afirmación. Aunque la figura no sea necesariamente buena, la apariencia sigue estando ahí. ¿Confundido en cuál estás pensando? Al ver la mirada desilusionada de Taxon, Shiver sintió mucha curiosidad por saber cómo era el elfo en el corazón del otro. Ante la mirada tranquila de su maestro, Taxon sintió pánico por un momento. Le daba vergüenza contarle a la otra parte sus pensamientos anteriores. Jajaja, solo tengo curiosidad por las historias que me contaban los adultos cuando era niño. No hay de qué preocuparse. Esto es una mentira. Shiver se dio cuenta inmediatamente, pero no se levantó a borrarlo. Esperó hasta que Hun Yan lo revelara. Finalmente se dio cuenta de que su discípulo no se sentía muy cómodo explicándole las cosas. Está bien. Él no es el tipo de persona que hace preguntas. Como Taxon no quiere, no lo obligará. Después de cruzar el foso, ambos habían llegado fuera del territorio de la ciudad. Entonces, maestro, ¿sabe usted dónde se ubica el país de los elfos? Respuesta: solo hay la dirección del destino, no hay información sobre las coordenadas específicas. Después de decir eso, Shiver caminó por la calle sin mirar atrás. Aunque Taxon se sorprendió de que su maestro ni siquiera supiera la ubicación exacta del destino, nunca dudó de su maestro. Sacudió la mochila que llevaba en la espalda y sintió el peso vacío de la mochila, y sonrió con impotencia. Desde que su maestro aprendió la magia de almacenamiento, todo su equipaje estuvo almacenado en el espacio mágico. Si no hubiera insistido tanto en memorizar estas cosas, su maestro las habría aceptado sin dudarlo. Todavía recordaba la mirada perpleja del profesor al principio. Aunque no hubo ningún cambio en la superficie, debido a los años de llevarse bien con él, pudo distinguir los diversos cambios emocionales de Shiver. Pensando en esto, una sonrisa apareció en su rostro. Como era de esperar, mi maestro ángel todavía no puede comprender las emociones humanas. Caminando por la calle, Shiver recordaba lo que pasó entre él y Celia. La otra parte no indicó directamente las coordenadas específicas, sino que solo le dio una dirección general. Todavía recuerdo la escena en ese momento. Para ser honesto, el propio Shiver odia a los acertijos y a la gente que no dice palabras completas. Pero ya habían terminado la pelea, y Shiver no tomaría acciones directas debido a este asunto. Después de todo, Celia respondió a su pregunta y dio las coordenadas de la tierra de los elfos. ¿Qué estás haciendo ahí? Respuesta: buscando al individuo objetivo. ¿Es un elfo? Afirmación: realmente no entiendo qué quieres hacer con un elfo. Está bien, no puedo evitarlo si no quieres decirlo. Espero que puedas contarme sobre la magia que recogiste en tu viaje cuando regreses. Confirmado, el contrato ha sido generado. Esta fue la conversación entre Shul y Celia en ese momento. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 39. Magia que no debería existir en un valle en algún lugar de este mundo. Aquí vive un monstruo rojo brillante con un cuerpo enorme. Dragón. Debe haber criaturas en cada mundo de fantasía. No importa en qué trabajo se encuentre, el dragón siempre estará configurado para ser bastante poderoso. Y este mundo no es una excepción. Los aventureros comunes no podrían luchar contra los dragones. Las duras escamas que recorren todo su cuerpo le permiten soportar la mayoría de los daños físicos, y sus propias características hacen imposible que los ataques de magos con fuerza insuficiente puedan causar algún daño efectivo. En pocas palabras, significa alta resistencia física y resistencia mágica. Esta es la conclusión a la que llegó Shul a través de las diversas reacciones de Taxen al ser golpeado durante la batalla con él. Rugido. Auge. El aullido del monstruo y el sonido de un objeto gigante golpeando el suelo se escucharon al mismo tiempo. ¿Cómo va? Profesor, me fue bien en este examen, ¿verdad? Sintiendo que Shiver se acercaba, Taxon dijo esto sin siquiera girar la cabeza. Confirmado, el resultado de esta prueba es excelente. Adicional, has hecho un gran progreso y mereces elogios.
Jejeje. Sin prestar atención al discípulo frente a él que inflaba orgullosamente su pecho, Shuer simplemente pasó junto a él y caminó hacia el dragón que aún no se había convertido completamente en cenizas. Los registros de la batalla entre Taxen y el dragón han sido guardados y analizados repetidamente por él. La conclusión fue que podría matar fácilmente a este dragón en segundos. Parece que los dragones de este mundo no son tan poderosos como los de otros juegos u obras. En unos segundos, el cuerpo del dragón desapareció, dejando solo grietas en la tierra, lo que demuestra que aquí se había librado una batalla. Registro de datos completado. Añadido a la preselección de campo de batalla virtual. Después de echar una última mirada al dragón, la mirada de Shuer se volvió hacia el otro lado, hacia el nido del dragón. Como lo había explorado de antemano, descubrí que el nido de este dragón estaba lleno de mucho dinero y tesoros. Hablando de eso, parece que los dragones en muchas obras tienen la costumbre de gustarles los tesoros u objetos brillantes. El propósito del viaje de Shuer y Taxon para destruir al dragón es exactamente este, o se puede decir que este es el propio propósito de Shuer. Es por eso que estableció como objetivo de prueba de este mes a este dragón. Su objetivo es el libro mágico enterrado bajo el dinero en el nido. Sin embargo, Taxon no tenía muchas quejas. Después de todo, matar al dragón significaba reducir el daño que éste causaba. Hay muchos pueblos en esta zona, y los aldeanos a menudo pueden ver al dragón volando alto en el cielo, lo que les hace sentir pánico todo el día. Al principio, Shuer se quedó perplejo y se preguntó por qué eligieron construir una aldea aquí. Bueno, después me enteré que el que venía era el dragón. Shuer y sus compañeros pasaron por aquí por casualidad, y los aldeanos les informaron de este asunto cuando pasaron por el pueblo. Fue solo un pequeño episodio pero no gran cosa. Además, Taxon también quería ayudar a estas personas, por lo que decidieron ir al nido del dragón para echar un vistazo. Así es como se produjo la escena que acaba de aparecer. Shuer voló directamente sobre el nido del dragón y, mirando hacia abajo desde una gran altura, comenzó a explorar el contenido del nido a corta distancia. Detección completada, objetivo fijado. En la visión de Shuer, el libro mágico enterrado bajo el tesoro se destacó, pero las capas de elementos encima de él eran realmente problemáticas. Afortunadamente, hace un mes aprendió una magia muy práctica. Abre el código verdadero espacio de almacenamiento, un enorme agujero apareció encima del nido, sobre la cabeza de Shuer, succionando todos los objetos que estaban debajo hacia el cielo. Cuando todas estas cosas volaron alto hacia el cielo, Shuer rápidamente agarró el libro que estaba a punto de volar al espacio de almacenamiento. Inmediatamente comenzó a hojear el libro, registrando mientras descendía lentamente. En ese momento, Taxon acababa de subir al nido y vio esta escena tan pronto como subió. Maestro, ¿qué clase de magia es esta vez? No había duda de si Shuer podría aprenderlo, porque Taxon había experimentado ese tipo de cosas no menos de 100 veces. El maestro es capaz de aprender rápidamente todo tipo de magia, algo que Taxen ha aprendido basándose en años de experiencia. Bueno, es bastante razonable que los ángeles de la diosa tengan este privilegio. Maestro. Pero esta vez, Shuer no probó inmediatamente la magia recién aprendida, lo que hizo que Taxon se diera cuenta de algo. ¿Podría ser que la magia de esta época sea del tipo que no le gusta al maestro? Este tipo de cosas ya han sucedido antes. Recuerdo la primera vez que experimenté este tipo de cosas fue cuando el maestro obtuvo un encanto mágico. Cuando Taxen pensó en su experiencia, sintió un escalofrío. No conozco el proceso porque el profesor no me lo explicó. Todo lo que sabía era que cuando despertó, estaba colgado de un árbol y todo su cuerpo le dolía tanto que estaba a punto de desmoronarse. Respuesta: esta magia no es apta para exhibición. Ah, vale, ya veo. Avisó: es hora de continuar nuestro viaje. ¿No vas a decírselo a los aldeanos? Debido a que los aldeanos le confiaron esto, después de matar al dragón, Taxon quiso regresar y entregarlo. No entiendo por qué el profesor está tan ansioso esta vez. Confundido: ¿por qué no vas y se lo dices? ¿Eh? Respuesta: una vez que completes la tarea, abriré el canal espacial y te permitiré regresar a mi lado. Bueno, realmente es un ahorro de tiempo. Ahora, Taxon también sabe que el profesor conoce su posición en todo momento, por lo que esta habilidad que requiere coordenadas puede ser liberada con precisión a su alrededor en cualquier momento. Ya que lo dijo el maestro, ¿qué más puede decir Tucson? Entiendo, maestro. Me iré primero. Después de decir eso, Taxen comenzó a correr hacia el pueblo sin dudarlo. Después de ver a Taxen irse, Shuer quemó el libro mágico que tenía en la mano hasta convertirlo en cenizas.
confundido cómo puede existir tal magia. Después de leer el contenido del libro, también conoció la función específica de esta magia, la magia de crear monstruos de la nada. Pero por curiosidad, decidió enviar a su aprendiz lejos y probarlo aquí una vez. Entonces, abre el código verdadero creación de monstruos, un círculo mágico gigante apareció en la tierra frente a Shuer, ocupando un área considerable. Mirando el círculo mágico de pentagrama frente a él, Shuer no podía calcular qué tipo de monstruo sería convocado. Según el conocimiento proporcionado por el libro de magia, esta magia creará un monstruo de la raza monstruo, cuya fuerza máxima depende del poder mágico del usuario y cuya imagen será la apariencia imaginada al lanzar el hechizo. En sí no está controlado por el lanzador. Para decirlo sin rodeos, crea directamente un monstruo neutral cuya fuerza depende del poder mágico del lanzador. En cuanto a la actitud de los monstruos hacia otras razas, esta magia simplemente crea un enemigo, o se usa para perecer junto con otros. Después de todo, en el proceso de la batalla de un mago, la fuerza de su poder mágico no es un factor que afecte la victoria. Pero las criaturas invocadas con mayor poder mágico y mayor fuerza no son tan fáciles de manejar. Afortunadamente, Shuer ahora tiene una solución perfecta, que es una magia que obtuvo hace poco tiempo. La energía dorada comenzó a condensarse en el centro del círculo mágico. Para no crear un monstruo demasiado poderoso, Shuer decidió limitar directamente el límite de poder del cuerpo actual. Unos segundos después, la energía comenzó a acumularse y tomar forma, volviéndose gradualmente de color rojo oscuro. Para sorpresa de Shuer, una enorme figura apareció en el centro del círculo mágico. Rugido. Un enorme rugido resonó por todo el valle, cubriendo toda la zona. Taxon, que acababa de informar a los aldeanos que el dragón había sido destruido, todavía le estaba agradeciendo locamente. Todos oyeron un rugido aterrador que venía desde la distancia. Había un dejo de presión en la voz. Todos, excepto Taxon, se asustaron por la voz y miraron los rostros de los aldeanos llenos de miedo. Taxon giró rápidamente la cabeza y miró en dirección al sonido. Esa es la dirección de donde venimos. ¿Hay nuevos monstruos? Después de simplemente calmar a los aldeanos, Taxon corrió apresuradamente en la dirección de donde vino. El canal espacial no se abrió y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Podría ser que el maestro tuviera que enfrentarse en persona al monstruo desconocido? Este sonido es demasiado aterrador. ¿Qué clase de monstruo ha aparecido? Taxon se movía a gran velocidad por la montaña y, a medida que se acercaba a su destino, lo vio. A lo lejos, hay una figura alta parada allí. Su apariencia no se puede ver con claridad, pero con solo mirarlo desde la distancia, uno puede sentir la fuerte presión que ejerce sobre las personas. ¿Qué es eso? En ese momento, solo quedaba un pensamiento en la mente de Taxon. PS. En realidad, la hora de actualización del Geocat es a las 6 de la mañana, por lo que si actualizas antes de las 6, no se considerará como un descanso. Además, cuando estaba escribiendo este volumen, en realidad planeé que fuera una historia de viajes bastante simple. Si a los lectores no les gusta esto, solo puedo decir que el próximo volumen podría ser diferente, porque depende de qué mundo sea. El plan es que cada volumen tenga su propio propósito y trama principal, o debería decir estilo. Bueno, no en términos de estilo de escritura, sino en términos de estilo narrativo. Ah, por cierto, el capítulo complementario que mencioné antes se agregará en las actualizaciones posteriores cuando tenga tiempo, así que no se preocupen, no lo he olvidado. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 40. Creación de monstruos, dragón negro sorprendido. Esto supera mis expectativas. Shuer suspiró mientras miraba al enorme monstruo frente a él. El monstruo con forma de dragón se yergue orgulloso, y las escamas negras de su cuerpo que exudan un aura siniestra son todas escamas invertidas. Las capas de escamas invertidas forman una dura capa invertida que puede bloquear cualquier ataque y destrozar todo lo que toca. Tiene un par de cuernos enormes en la cabeza que se curvan en la dirección opuesta y apuntan directamente hacia el cielo. Son tan duros que, en opinión de Shoul, pueden atravesar fácilmente la pared de roca y cortar cualquier objetivo en su camino. Una observación cuidadosa revelará que este par de cuernos gigantes en realidad está formado por un gran número de cuernos pequeños superpuestos entre sí. Las garras bien desarrolladas y las extremidades fuertes, y la cola cubierta de escamas y espolones óseos son aún más cautivadoras, como si una ligera ola pudiera barrer todos los obstáculos.
También hay alas que son tan enormes que parecen la fuente de la oscuridad en el mundo, pero dentro de ellas hay un destello de luz que cubre el cielo y el sol. Esta es la conclusión de Shuer basada en los resultados del escaneo de cerca y sus sentimientos internos. Dragón negro. Este es el monstruo que Shul creó cuando usó creación de monstruos basado en un monstruo de un juego que jugó en su vida anterior. Su apariencia, personalidad y habilidades son todas iguales a las del original, excepto que su fuerza depende del poder mágico otorgado por Shul. Pero debido a la naturaleza de la magia, no importa cuánto se parezca este monstruo al original, sigue siendo solo un monstruo. Al mirar al dragón gigante frente a él, Shuer no pudo evitar admirar la magia de este mundo. De hecho, fue capaz de crear el monstruo que imaginó en forma de monstruo. Con un cuerpo de decenas de metros de largo, Shul parado frente a él parecía tan pequeño como una hormiga. El entorno circundante se ha reunido en la punta de la balanza debido a las energías elementales inestables en el cuerpo del dragón negro, y luego se ha extendido al entorno circundante. Como resultado, el medio ambiente en esta zona también ha experimentado un cambio importante. Las llamas aparecieron por todas partes, un calor intenso se extendió por todo el valle y de repente aparecieron violentas ráfagas de viento que hicieron volar grandes cantidades de escombros. Lo extraño fue que además de un incendio desenfrenado y fuertes vientos, la zona también fue azotada por truenos aterradores y ventiscas terriblemente frías. Parece que el dragón negro, que acababa de llegar, ya había comenzado a transformar pasivamente este valle en su dominio divino. En ese momento, Shuer, de pie frente al dragón negro, sentía el entorno devastado por desastres naturales sin ninguna protección. Análisis de datos completado. Comparado con el original, el grado de restauración es del 80%. Debido a que el límite de poder se redujo activamente al lanzar el hechizo, la fuerza del individuo dragón negro no alcanzó las expectativas originales. Se puede inferir que el individuo dragón negro causará graves daños a las criaturas de este mundo. En la visión del mundo de ese juego, el dragón negro tiene un estatus divino y su daño al medio ambiente ecológico es extremadamente severo. Sin embargo, el dragón negro original, conociendo su habilidad pasiva, elegirá específicamente un área con pocas criaturas y se quedará allí, saliendo rara vez, por lo que el daño que causa en realidad no es tan grande. En aras del equilibrio ecológico, incluso tomará la iniciativa de eliminar los factores que puedan causar el caos. Pero el creado por Shul era esencialmente solo una réplica del monstruo creado por magia, y no tenía el carácter inofensivo del original. Naturalmente, el monstruo cayó dentro del rango de juicio de su magia de control demoníaco. Las brillantes pupilas verticales de color rojo del dragón miraron fijamente a la pequeña figura que tenía frente a él, sus ojos llenos de curiosidad por esta existencia. Porque cuando fue creado, Shul le dio una configuración completa a través de suficiente información en la base de datos, provocando que el monstruo, que debería estar solo enfocado en matar, tuviera cierto corazón y sabiduría. Y debido a esto, el dragón negro frente a él sintió curiosidad por el creador que estaba frente a él. Porque en los falsos recuerdos dados por Shul, nunca había visto este tipo de extraña forma de vida. Pero Shul había decidido hacer algo. Después de todo, si esperan más, el entorno circundante realmente se convertirá en el dominio divino del dragón negro, que es un entorno ecológico donde solo el dragón negro puede sobrevivir. Si no se controla, el entorno ecológico de este mundo sufrirá un golpe devastador, pero afortunadamente, Shuer tiene una forma de salvar la situación. Además, este era un monstruo creado por sus propias manos, por lo que debería ser él quien se ocupara de las consecuencias. Ahora que lo pienso, ¿por qué Shul no intentó crear un espíritu de dragón en No Game No Life? Eso se debió a que antes de lanzar el hechizo, inconscientemente comenzó a calcular la probabilidad de si esta magia podría restaurar las configuraciones de la especie espiritual del dragón, y luego llegó a la conclusión de que era casi imposible. Aunque el mundo de la magia es un mundo de imaginación, debido a su racionalidad, Shul no cree que esta magia pueda restaurar el espíritu del dragón y, por lo tanto, no puede crear el espíritu del dragón. Abre el código verdadero control de monstruos, dejando de lado los pensamientos sobre otras cosas, la situación más urgente en este momento es detener rápidamente a este dragón negro creado por él. Sin embargo, hay un retraso antes de lanzar el hechizo, y el dragón negro inmediatamente sintió lo que el oponente iba a hacer, y las llamas ya se habían condensado en su boca. Aunque la expresión de Shul nunca cambió, ni dijo nada, y sus acciones actuales no parecían amenazantes, los instintos bestiales del monstruo ya habían comenzado a hacer sonar la alarma.
Llamas ardientes brotaron de la boca del dragón. Las llamas a gran escala duraron más de 10 segundos, quemando todo lo que estaba frente a ellas hasta convertirlo en cenizas, excepto la bola dorada. También había una mirada de sorpresa en sus ojos, pero desafortunadamente este ataque fue su primera y única oportunidad de atacar. Las llamas se disiparon, sin dejar tiempo para que el dragón negro lanzara su siguiente ataque. Un enorme círculo mágico dorado apareció bajo los pies del dragón, enmarcándolo por completo. Después de todo, es esencialmente solo un monstruo solo en forma. Aunque sus habilidades y hábitos estén restaurados en un 80%, no es la versión original del juego. Ante este acontecimiento inesperado, el monstruo, que ya de por sí tenía un coeficiente intelectual bajo, acabó por confundirse. Y este caos es la señal del comienzo de Monster Control. Cuando Taxen sintió el valle antes, todo a su alrededor ya no era igual que antes. Aquí aparecieron extrañamente al mismo tiempo un calor abrasador y un frío intenso, y el terreno circundante también cambió drásticamente por razones desconocidas. Lo único que permanece sin cambios es mi maestro, Shuer, quien todavía está intacto. Sin embargo, a excepción del suelo bajo sus pies que estaba intacto, la lava cercana que se había derretido debido a la alta temperatura indicaba que acababa de ser atacado por alguna persona o monstruo. Lava, hielo, vientos extraños en el aire, y el ardor en el suelo que era diferente al fuego, el olor a quemado que solo aparece cuando es alcanzado por un rayo, y los furiosos chorros de llamas que se vieron en el camino hacia aquí. La expresión de Tuxen se volvió muy solemne. Acababa de ver una figura enorme que trajo miedo a los corazones de las personas, y el rugido aterrador anterior no era una ilusión. Entonces, ¿a dónde se fue el monstruo? Cuando esta duda surgió en su mente, Taxon inconscientemente miró a Shul que estaba parado en el único pedazo de tierra intacto en la lava, y se le ocurrieron algunas conjeturas. Olvídalo, esto no es importante. Déjame ir a ver si el profesor está bien. Maestro. ¿Estás bien? Respuesta Taxon, mi cuerpo no ha sufrido ningún daño, así que el veredicto es que estoy bien. Shul se dio la vuelta y respondió a las palabras de Taxen con mucha calma, y este último también descubrió que la otra parte sostenía una esfera dorada desconocida en su mano, que era solo del tamaño de la palma de Shul. Pero a él no le importó tanto. Me alegro de que estés bien, ¿eh? Taxon se secó el sudor frío de la frente debido a la preocupación. No había manera. El aliento del monstruo gigante en ese momento le dio una sensación muy peligrosa. Le hizo olvidar la fuerza de su maestro y subconscientemente comenzó a preocuparse por la seguridad de Shuer. Después de confirmar que efectivamente no había nada malo con Shuer, las preocupaciones de Taxon se redujeron mucho, pero había una cosa más importante. Maestro, ¿qué era ese monstruo de ahora? No había ninguna reserva. A diferencia de lo habitual, esta vez Taxon incluso puso sus manos sobre los hombros de Shule. Esa mirada parecía decir que si Shuer no explicaba el asunto claramente hoy, lo molestaría con eso todos los días. Frente a esos ojos tan tranquilos como el agua muerta, Taxon no retrocedió en absoluto. Maestro, por favor dígame. Sé que hay algunas cosas que no necesito saber, pero esta vez, ¿podría explicármelo todo? Sabía que su maestro optaría por guardar silencio sobre ciertas cosas cuando sentía que no era necesario que las supiera. Pero no. Cada vez que preguntaba, la otra parte respondía con la verdad, tal como esta vez. Ante las dudas de Taxen, Shuer no lo dudó esta vez y optó por seguir ocultando la verdad, porque siempre ha sido así al tratar con Taxen. Él no respondía preguntas a menos que se le preguntaran, pero respondía cualquier pregunta. Así habló. Un minuto después. Después del resumen simple y fácil de entender de Shuer, Taxon finalmente entendió la razón por la cual la aterradora figura apareció de repente. No esperaba que hubiera tanta magia en este mundo. Al recordar las historias contadas por el maestro, la impresión de Taxon sobre la magia cambió nuevamente. Maestro, ¿cree usted que este libro mágico fue escrito por los demonios malvados? Refutación. Basándonos en la información que hemos obtenido, es poco probable que los demonios hagan tal cosa. Ya veo. Entonces, ¿cuál era la mentalidad del creador de esta magia al crearla? Especulación. La probabilidad de que el propósito individual sea por interés es del 95,7%. Esta es exactamente la lógica del comportamiento del mago. ¿Creaste esta magia maliciosa solo por diversión? Estás loco. Taxon miró hacia el cielo azul, recordando la magia que acababa de aprender y suspiró inconscientemente. Afirmación. ¿Los magos son genios o locos? ¿Eh?
No esperaba que vieras a los magos de esta manera, Sensei. Al observar la expresión de su aprendiz, Shuer se dio cuenta de inmediato de lo que había entendido mal. Adicional, este es un juicio sobre magos poderosos. Las personas comunes aún se encuentran dentro del rango psicológico normal. Ahora han abandonado el área del valle, que ha cambiado por completo hasta quedar irreconocible. Esa zona quedó en un estado semi-transformado gracias a la oportuna intervención de Shul. Afortunadamente, debido al dragón anterior, no había muchas criaturas viviendo en esa zona, y el daño causado por el dragón negro no se expandió. Es posible que en el futuro algunas leyendas del terror se transmitan en este lugar. Todas las aldeas circundantes escucharon el rugido aterrador, y el producto inacabado reino divino dejado en el valle se convertiría en el material principal para el surgimiento de futuros eventos y leyendas. Pero estas no son cosas a las que Shuer prestaría atención. Después de este episodio, el maestro y su aprendiz emprenden nuevamente su viaje hacia la tierra de los elfos,